Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días a los que nos escucháis en esta franja horaria del meridiano de Greenwich y los que nos escucháis también en otros sitios que tenemos cada vez más seguidores, pues muy buenas. Comenzamos un nuevo programa de ciencia naturopática y como siempre vamos a ir contestando a preguntas que nos habéis hecho durante esta semana y algunas que dejamos también el tintero pues, por falta de tiempo, y también, como hemos dicho, contestamos a preguntas que se vamos a decir mayoritarias y algunas bastante interesantes y complejas también. Otras son repetitivas, como venimos diciendo, porque nos estáis mandando continuamente que en las redes aparece esto, en las redes aparece esto, en tal aparece tal, las redes sociales me refiero, ¿no? Aparece esto, aparece aquello. Y bueno, algunos ya estáis contestando, que es importante, y se repite prácticamente lo mismo. Esta semana pues nos ha llegado una, bueno, vamos a llamarle curiosa. Curiosa en el sentido investigativo de la palabra, ¿no? Nos veo esa sorpresa, ¿no? Después de tanto explicarlo y comentarlo, y que bueno, tiene ya, pues, como hemos comentado, más de 100 años, evidentemente. Y todavía por las redes encontramos lo mismo. Por ejemplo, la que nos habéis mandado, que una de las redes, no vamos a hacerle publicidad, pues pone otra vez lo mismo, el término patos, naturopatía, patos, como viene el concepto patos, enfermedad, pues resulta de que pleno siglo XXI, podéis verlo, dice que como no le gusta, que le van a llamar naturología. Digo, vaya. Bueno, pues estos compañeros que acaban de escribir eso en las redes, pues simplemente decirle que se ilustren un poquito, que lean un poco, leer simplemente. Aparte de escuchar los vídeos que hemos grabado, cientos de conferencias, leer un poquito, porque eso está todo publicado. De dónde viene la palabra, cómo se origina, y como ya hemos grabado bastantes programas al respecto, simplemente vamos a emitir una sonrisa, vamos a llamarle, del continuo histórico, por decirlo de alguna manera, para que nuestros compañeros y comeras se ilustren un poquito. Finalmente, ya como lo hemos dicho cientos de veces, y os habéis mandado esto, en cierta manera alguna habéis contestado, que eso es bueno, que el debate pues contestarle, decirle, el pato no viene, naturopatía no viene de patos de enfermedad, que lo hemos dicho, que el pato es un concepto griego estoico, y la palabra patos no significa enfermedad. Vamos a repetirlo otra vez. Patos no se traduce al español como enfermedad, ¿de acuerdo? Por un tema. La palabra noso, lo hemos dicho, ¿no? Si no, nos vamos al corpus hipocrático, perinosum, peripatos. Hay dos libros totalmente diferentes escritos al respecto. Por lo tanto, el término viene de pat, del inglés pat, de natures pat, que es el sendero de la naturaleza, que a la vez también pat viene del sendero patie, del sánscrito, quiero decir, del sánscrito patie, que significa lo adecuado para el sendero. Punto. Que en pleno siglo XXI todavía algunos en las redes vuelvan con la misma, pues sí, bueno, hay que ilustrarse un poquito, porque siempre hemos dicho que la ignorancia forma parte también del conocimiento, cuidado, Como decía San Agustín de Hipona, el que parte de una duda llega a una certeza, el que parte de una certeza siempre va a llegar a una duda, por lo tanto, ya lo habéis contestado, muy bien, y no olvidarlo del sánscrito también, que a veces patie, el sánscrito pati, que significa lo adecuado para el camino. Es decir, este concepto implica que si los doshas, como le llamáis los doshas, traduciendo al español los humores, se apartan del camino, pues hay problemas. Entonces hay que adecuarlo otra vez al camino. De la palabra pati del sánscrito y el inglés pat es lo mismo. El concepto de que nos apartamos del camino de la naturaleza, del sendero. Entonces hay que volver otra vez al sendero de la naturaleza. Entonces el cuerpo pone mecanismos en marcha, que hoy en día pues ya se les acuñó el término alostasis por Stirling, finales del siglo XX, principios del XXI, para significar lo mismo. Es decir, el cuerpo corrige, porque en vez de que estoy apartando de un camino, pues pone en marcha mecanismos correctores. Punto. Que es lo que los naturópatas del siglo XVIII y XIX pues decían, es la fuerza vital la que pone en marcha estos mecanismos para volver a esos mecanismos de vuelta. ¿Y qué es lo que hace el profesional naturópata? Pues colaborar con ese proceso y apoyarlo, pero primero hay que conocerlo. No se conoce, pues se interfiere, se bloquea, vamos a luchar contra un proceso corrector de la naturaleza. Luchar en contra es complicado, ¿no? Porque eso va a crear más problemas. De ahí el término que acuñó Benedicto Luz a finales del XIX, principio del XX, de Natures Pats, que después editó una revista con ese nombre, de Natures Pats. Queda claro
Si hace falta, habrá que repetirlo 1000 veces, evidentemente. No importa, pero si en vez de repetirlo 20 o 30 como lo estamos repitiendo, hay más, pues evidentemente, al final. ¿Eh? Y después esta pregunta que habéis dice ¿cuándo realmente? También lo hemos explicado. En español, cuidado, y todas las problemáticas de la traducción que hubo también lo hemos explicado un montón de veces. Hay un montón de vídeos, entráis en Naturopatía TV y veréis vídeos al respecto explicando toda la terminología de dónde viene y por qué en español surgió este problema de traducción. El término original en inglés, naturopath, traducirlo al español era complicado, ¿eh? Y por sinonimia, pues naturopatía en español, punto. ¿Eh? Ahora hablaremos después del Congreso Europeo y veremos a ver cómo en algunos países pues, no se utiliza ni siquiera el término internacional pasado, ¿eh? No lo utilizan, pero si podemos llegar a un acuerdo a través de la Federación Mundial de Naturopatía y antes acuerdos bilaterales de traducción, ¿eh? Que el término no ha gustado durante años, por lo que eso implique, por las confusiones que todavía, evidentemente, en pleno siglo XXI está viendo. Bueno, pero simplemente es cuestión de explicarlo y punto. Y todos los estudiantes de naturopatía, profesionales, posgraduados, que habéis hecho, pues abrir la asignatura de fundamentos es un tema clave, aparte de cientos y cientos de conferencias al respecto, en español, en inglés, en todos los idiomas, ¿eh? El tema de la traducción, bueno, pues se acuñó este término, ¿eh? Ya voy a contar una anécdota también, ¿no? Incluso aquí en España, aparte de que José Castro, primer naturópata hasta los años 60, cuidado, no está muy de acuerdo con el término, incluso las traducciones, que ya lo comentamos en otros vídeos, traducciones al español, incluso al español. Y en Hispanoamérica, pues Juan Steven Dully, pues naturología, dice es que traducirlo es complicado, pues ya, naturología, digo esto para los compañeros del siglo XXI que dice, vamos a llamarle, ¿no? Ya Juan Steven Dully en 1917 también optó por ese nombre y otros más. Y en España, por ejemplo, pues don Vicente Lino Ferrandi pues, optó por traducirlo por medicina natural, que fue otro gran error, que ya existía el término de una traducción de la Naturheilkunde alemana. ¿Veis los problemas de traducción a los que lleva? Iba a contar la anécdota que incluso ya ha entrado, ¿no? En los años 80, que en España se planteó, ¿no? Estuve en ese debate, si volvíamos a llamarnos con el antiguo nombre de saludadores, que había en España, saludador. Bueno, era un término que ya estuvo, sus críticas que ha habido, como toda la vida, evidentemente, pues, crítica a favor y en contra, ¿vale? Bueno, pues ya la naturopatía se instaura como tal. ¿Y dónde ya oficialmente, vamos a llamarle, dice, dónde aparece? Mire usted, aparece en 1987, en el Catálogo Internacional Uniforme de Ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y por primera vez aparece ya en español el término naturopatía clasificado y con las competencias concretas. Después ya este catálogo ha habido reforma en 2000 y tal, también ha habido otras reformas, pero se mantiene el mismo término ya en español. Y ya a partir de ahí, una vez que una organización internacional, como es la OIT, o sea, Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo que ya lo clasifica como actividad profesional. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se adopta el término, en España, pues eso posibilitó, entre otras cosas, que se legalizara la profesión naturopática. Y también, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, que haya contratos laborales. ¿Por qué? Porque la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ya lo clasifica en el año 87, en el Catálogo Internacional Uniforme de Ocupaciones, en español, ¿de acuerdo? En otros países utilizan otro término, pero fijar la importancia de las traducciones, como dijo un gran filósofo, creo que se llama Moore, me parece, uno de los iniciadores de la filosofía del lenguaje, decía, todos los problemas son problemas de lenguaje. Y problemas de traducciones, que a veces traduce intencionadamente un término, parecía, es que han dicho esto. Y otras veces, pues, es complicado traducirlo, Entonces, este es el problema del español con el término naturopatía. Digo, que si hace falta explicarlo 1000 veces, pues lo explicamos sin problema ninguno. Más de 1001, 1002, 1003, 1040, ¿no? El otro día también comentamos el término que habéis también, evidentemente, y otra vez lo habéis remarcado, que es importante, que en el libro blanco de la naturopatía de 1981 aparece también esta traducción. La naturopatía es la enfermedad estudiada desde el punto de vista natural. Cuidado, bueno.
Estamos hablando del año 81, ¿eh? Cuidado, y las cosas han cambiado, es exponencial el conocimiento. Bueno, por los que suscribieron este libro, que es real, que lo habéis leído, lo cual también es importante que todos los colegiados y colegiadas naturópatas entréis en la zona que pone zona colegiada y un montón de documentación, entre ellos el libro blanco. Está el primero del año 81 y ya el segundo libro blanco es del año 2010, en el cual ya se especifica y se hacen las críticas, cuidado, no quejas, críticas oportunas del año 81. Que la observación que es buena, sí, ¿eso qué significa? Que estáis leyendo toda la documentación, que es importante, que está en la zona de colegiados. Si leéis toda la documentación, pues nos vamos enterando todos los procesos y cómo ha ido evolucionando. ¿De acuerdo? Sin que el término patos, que viene detrás, no viene del griego. Y en griego, patos no significa enfermedad. Aunque después ya, pues las palabras con el tiempo, pues cambian su sentido, significado. Eso ya entra dentro de la ciencia y de la filología, cómo se van evolucionando y cambian. Entonces, hay de poner pato, enfermedad, hepatopatía, psicopatía, ludopatía, bueno. Ese es vamos a llamarle un lastre semántico que llevamos, pero bueno, aclarándolo como lo estamos aclarando, pues no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Aunque sí, esta pregunta que habéis hecho, que también es bueno, que estáis entrando dentro de la zona de colegiados, el término naturología, aquí en España, lo conservamos. Sí, lo habéis leído y os estáis preguntando que sí, mira, lo conservamos. ¿Y cómo se conserva? Pues mira, de la siguiente manera, habéis visto que dentro de las categorías profesionales, incluso en el convenio colectivo también se recoge, pues se coge la categoría de técnico, grado, experto, máster y naturólogo. Y habéis preguntado qué significa la sigla CMN. La sigla CMN, que va al lado de naturólogo, significa categoría máxima en naturopatía. ¿Y qué es esa categoría? Que está contemplada en los estatutos de nuestra organización. Significa aquellos profesionales naturópatas que se dedican a la investigación naturopática. Entre ellos, por ejemplo, el caso del que os habla. Tengo esa categoría también. Hemos visto naturólogo, CM. También hay más profesionales naturópatas colegiados que tienen esa categoría porque son profesionales naturópatas que se dedican a la investigación. Es decir, que incluso hemos conservado el término naturólogo, digo también para esos compañeros, no me llamarle compañeros y compañeras, que están en las redes, que no les gusta, ¿no? Y eso ya está tan debatido, que otra vez debatir, si el sol sale por el este, pues vuelve otra vez a perder el tiempo. Por eso la ciencia como avanza, igual que la filosofía avanza todo el conocimiento en general, porque nos basamos en lo anterior, lee un poquito y dice, oye, si esto ya está estudiado, ¿para que voy a aportar nuevas ideas? Así avanzamos. Ahora si queremos todos los días descubrir el Mediterráneo, pues siempre vamos a perder el tiempo, porque si leemos avanzamos y escuchamos. Para eso uno de los elementos claves y fundamentales en la investigación naturopática, la planificación, que se llama, es la revisión bibliográfica. Si se me ocurre una idea, ¿qué hago primero? A ver si a alguien se le ocurrió esta idea, cómo la ha planteado y qué conclusión ha llegado. Eso es lo lógico, que sí. Mira, se me ha ocurrido esta idea, bueno, voy a ver si alguien... No, yo lo hago, lo invento y conmigo empieza la historia y conmigo termina. Pero eso en psicología tiene nombre y apellido, que sí. Psicología lo tiene, que la historia empieza conmigo y acaba conmigo, y yo voy a inventar la historia. Ya está inventada, no perdamos el tiempo, y la ilustración es clave, para eso está la formación. Para eso estudiamos, somos chiquititos, vamos a la escuela, y teóricamente ahí hay un caudal que se llama cultura, que se va heredando y nos van transmitiendo unos a otros. Y teóricamente dice que la escuela es la forma en que se transmite esa cultura, pero parece que... Y cuando nos matriculamos a estudiar naturopatía, pues evidentemente la asignatura en primero, pues lo primero que se dice es de dónde viene el término naturopatía, que es la ciencia, todo el tema, lo que es fundamento, que es la asignatura primero, fundamentos de naturopatía. Ahora si os matriculan en alguna escuela, de estar por ahí de, venga, los alópatas para allí, para acá, y terapia y no sé cuánto, pues evidentemente no van a explicar esto. No, simplemente el batiburrillo de 4 cositas y punto. Por eso es recomendable, que la habéis leído también, muy bien, la habéis dado me gusta, matricularos en centro, concretamente en España, a nivel internacional, en España que pertenezca a la red de centros homologados por la organización colegial
unos estándares de calidad que tenemos, que lo vamos a comentarlo para que estudiéis naturopatía centro, estudiéis a elegir que queráis. En esos centros pues, se van a darse pues, tanto la formación regular, que es el grado, experto, máster y cursos de especialización, y formación modular. Bueno, cada uno elija, ¿de acuerdo? Y siempre eso conviene. Después, evidentemente, centros que estén acogidos a estándares de calidad y estándares tanto nacionales como internacionales, ¿no? En nuestro caso concreto, como nuestra organización Colegial Naturopática, veis aquí el muñequito, el logotipo, pues miembro del Comité Europeo de la Profesión Naturopática, unos estándares que llamamos unos mínimos, que le llamamos. También somos miembros del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, ya acabamos de firmar un tratado de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y certificados. Bien, con unos mínimos siempre, ¿eh? Los máximos pueden subir, pero hay unos mínimos. Entonces hay centros que ya están acogidos a esos mínimos, tanto en España, en Hispanoamérica y en Europa. Entonces conviene, pues, cuando esa vocación que tenemos todos de seguir avanzando y profundizando, y los que quieran comenzar, pues, centros homologados, la red de centros homologados, y los que quieran estudiar graduados, posiblemente busquen centros, estudien un graduado, la asignatura, todo bien, los horarios, material, todo, ¿de acuerdo? Y así evitamos esto en las redes, otra vez lo mismo. Lo mismo tópico, típico, que si el pato es para arriba y el pato es para abajo. Que si la medicina natural, que si no me gusta, que si la especialidad, que complementario, que alternativo, y dándole vuelta al mismo tema. Que sí. También nos ha llegado otro también, que hay por ahí una historia de terapias alternativas. Pues mira, la libertad, el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. ¿Cómo conciliar la libertad con el Estado de Derecho? Es decir, con el contrato social. Porque la libertad también es un contrato social, y normalmente hay que respetarlo, y si no se respeta, pues para eso están los códigos, lo otro, las leyes, las normas, que vienen de lo más antiguo, ¿no? De los 10 mandamientos, el código de Hammurabi, el derecho romano, siempre el contrato social, más o menos, puede ser más o menos coactivo con la libertad, pero vamos, si de monta una historia de terapia alternativa, ¿qué opinamos? Nosotros no vamos a participar, evidentemente tampoco nos han invitado, y hay unas dentro de nuestra organización, esto es antiguo, creo que es del año 90 o 91, que en principio nuestra organización no va a participar en ningún evento nacional o internacional que tenga este tipo de terminología, medicina alternativa, complementaria, terapia, no vamos a participar, excepto con algunas circunstancias concretas, lo que se llama táctica y estrategia, que hay que participar muchas veces en plan, como decimos, para ser amigos y que sepan lo que es la naturopatía, que lo hemos dicho, ¿no? Pero eso está ahí. Entonces, en este concreto, que no habéis comentado, ni nos han invitado para empezar, lo cual, bueno, conocemos que lo hace, evidentemente, y muchos de ellos han estado en nuestra organización también, y saben lo que es la naturopatía y cómo funciona, lo saben perfectamente, pero bueno, también ten en cuenta que esto de esos nombres que ponen por ahí, no hay que olvidar que también es un negocio y es respetable. Es respetable, por supuesto. Que no sé, otra cosa es compartir. Compartir una cosa es respetar a otra. Respetar y respetar porque en esencia todos somos iguales, en existencia variamos, se respeta o se comparte y ya está. Entonces, pues no nos han invitado. Han preguntado, ¿nos has invitado a participar? No nos van a invitar por una cuestión que ya nos defraudan. No voy a comentarla. ¿Por qué no nos van a invitar? No, si nos invitarán, vamos a decir que no, educadamente, como lo hemos dicho muchas veces, nosotros no somos esto, queremos esto, somos profesionales y nuestro objetivo es este, y transmitir a la sociedad lo que somos, profesionales naturópatas, colegiados, aquí en España, en Europa, en Hispanoamérica y a nivel internacional. Si habéis visto también que lo habéis comentado, lo cual también es importante, que queréis que lo digamos también, pues vamos a decirlo, por aquello de que habéis puesto el comentario, ¿no? Dice, no estamos solos, ¿no? Muy bien, lo hemos dicho, pues bueno, ese comentario que habéis hecho también de no estamos solos, ¿eso qué significa? Pues evidentemente que hemos puesto de la Federación Mundial de Naturopatía, que pone así como medio traducido a español, Workforce, o sea, fuerza de trabajo, en más de 100 países, 109 creo que pone, ¿no? Sí, técnicamente ya hemos pasado de 111 países, ¿de acuerdo? Y en los 5 continentes pues ya está implantada la naturopatía. Estoy hablando en española, sí, ¿de acuerdo? Estoy hablando en español,
¿eh? No estoy hablando en alemán, ni en inglés, ni en húngaro, ni en chino, que no en español. Pues entonces tengo que decir naturopatía. Si hablara en chino diría wu, si hablara en sánscrito diría vaidilla, si hablara en alemán diría naturgelikunde, y si te hablaría en húngaro, pues no sé cómo se dice, es muy complicado. Y si hablara en noruego o finlandés, pues lo diría de otra manera. Estoy hablando de español, ¿vale? Entonces digo que la naturopatía está ahora mismo, y eso que hemos puesto, que lo habéis visto tanto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram también, habéis puesto me gusta. Y una vez hecho un comentario, le habéis puesto esto de aplaudir, y me gusta, habéis puesto no estamos solos, efectivamente. Por eso la Federación Mundial de Naturopatía pues, ha puesto ese documento, bueno, workforce es lo que pone, fuerza de trabajo, pero eso traducción literal. Después, sí, pero desde que ese documento, creo que ha sido unos 6 meses así, ya hemos pasado ya de más de 111 países donde ya existe la profesión naturopática. Estoy hablando en español, ¿eh? Sí, se nota que hablo en español, sí, naturopatía en español, ¿eh? No estoy hablando en inglés ni... Lo repito esto y se parece una obviedad lo que estoy diciendo, que sí. Pero lo repito al hilo de las preguntas y lo que en las redes pues seguimos dando vueltas. Estoy hablando en español, ¿eh? Por eso digo naturopatía, ¿no? En inglés diría naturopati, ¿no? Y en alemán lo diría de otra manera, que sí. Y en ruso no vea, no lo voy a decirlo, ¿no? ¿Eh? Así que, dicho esto, pues termino con estos comentarios, porque ahora vamos a hablar de un tema interesante que también habéis preguntado con respecto al objeto formal de estudio y el marco conceptual que el otro sábado pues, estuvimos analizando, como bien sabéis, pues nos están mandando para que participemos en la evaluación de tecnología, que ellos le llaman sanitaria, en todos los centros de evaluación. Hay uno a nivel nacional y después cada comunidad autónoma pues, se repite 17 veces lo mismo siempre, ¿no? Como bien sabéis, en España se hará 17 veces, más Ceuta y Melilla. Entonces, como se eso, pues, te están repartiendo, ya nos llegó, como bien el otro día nos han llegado bastante, pero el otro día hablamos de acupuntura, ahora nos ha llegado también de la música, de todos estos temas, estamos haciendo comentarios y hemos hablado allí del marco conceptual. Ya lo hemos definido, no hemos hablado de ello, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en las características concretas y cómo es el marco conceptual de la naturopatía para entender esas investigaciones que se están haciendo, llaman revisiones. Pues evidentemente las revisiones, si se hacen desde un marco conceptual, también llamado categorías, o los a priori kantianos que decía Kant, los a priori, pues te va a salir una cosa, te sale otra. Y si la investigación se plantea desde ese marco conceptual, pues te va a salir una, te va a salir otra. ¿Por qué no hay muchas investigaciones naturopáticas? Pues ya lo hemos comentado también más una vez, por tema de financiación. Tiene financiación difícilmente... Entonces las investigaciones donde parten prioritariamente y principalmente, pues de la naturopatía, basada en la evidencia, que también hemos grabado algunos vídeos sobre este tema. Y a nivel de la Federación Mundial de Naturopatía, si entráis en la página web, en inglés se dice World Naturopathy Federation, ¿no? No digo en inglés porque está puesto en inglés, pone WNF, ¿por qué? Porque la sede central de la Federación de Naturopatía está en Canadá, entonces pues está en inglés, el idioma está puesto allí, ¿no? Entra en la página, voy a ver las revisiones que se han hecho y después el libro que se ha editado sobre ese tema de todas esas revisiones que se han hecho también, lo que se llama evaluación de las tecnologías, también un montón de documentación. Y van saliendo cada vez más, entonces en la página web vais viendo cómo se va haciendo. Nosotros aquí en nuestro programa también hacemos evaluaciones, como habéis visto, ¿no? Vamos a coger una bomba. ¿Cómo evaluamos? Pero siempre siguiendo el marco conceptual. De la otra manera es complicado de que vaya a salir, ¿de acuerdo? Entonces, incluso las investigaciones están planteadas según el marco conceptual que ya hemos hablado, el marco conceptual médico-terapéutico. Esto para curar esto, vamos a ver si esto cura esto. Venga, te pone y dice, por conclusión, como vimos, no. Cuando es muy compleja la intervención, si el objeto formal de estudio es complejo, la metodología tiene que ser compleja, no reduccionista, como ya hemos dicho, simplista, no funciona. Es como la intervención naturopática, es multimodal. Vamos a profundizar un poquito en el marco conceptual de la naturopatía y el objeto formal de estudio, que también habéis preguntado a través del tema, a través de la última conferencia que estuve dando, y el último programa que también hicimos del tema, el objeto formal de estudio. Si es objeto formal de estudio, hay ciencia. Si no es objeto formal de estudio, no hay ciencia. Y si compartimos objetos formales de estudio, ¿qué somos? Pues una rama de o una especialidad de, porque compartimos el mismo objeto formal de estudio. Ahora, ¿queremos un objeto formal de estudio
diferente, que diferente no significa aislado del todo del mundo y marginal como algunos, estamos al margen, esto es otra cosa diferente, ¿no? Esto estamos dentro del marco, ¿cuál es? Pues evidentemente del método científico, ¿no? No al margen de, y algo que esto no tiene nada que ver con eso es otra cosa, no, hombre, esto tiene que ver con la ciencia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que para un objeto formal de estudio, ¿eh? Y como ya hemos dicho, el objeto formal de estudio, ¿cómo se constituye? Pues un contexto que llama el contexto histórico, contexto del descubrimiento y también llamado contexto de justificación, como análisis filosófico me refiero, y fue Benedicto Luz, ¿quién? Benedicto Luz, de origen alemán, un momento dado, que ya lo hemos explicado en varias conferencias también en programas, pues todo lo que es tradicional de toda la vida, que se ha utilizado en la humanidad, todos esos remedios, como algunos comentaban, es que en este aquí, es que aquí se utilizaba, es que en el año tal, sí, ya sabemos, pero ¿quién lo convierte en objeto formal de estudio? Lo que se ha llamado remedios naturales, métodos naturales de salud. Benedicto Luz le llamó métodos naturales de salud en inglés, lo estoy traduciendo a español, Y don Manuel de Saeta pues le llamó agentes naturales de salud, es lo mismo, ¿sí? Lo llamó terapias naturales, ya vimos el debate, que hemos quedado en un monográfico sobre ese tema. Estamos esperando un momento, como Henry Lilla, dice, no, pues voy a llamarle terapias naturales. Henry Lilla le llamó, después retractó, y bueno, vamos a seguir, y vamos a seguir discutiendo una ciencia, no un batiburrillo de a ver quién lo cura mejor, más rápido y tiene el método más original. Me parece que todo el mundo quiere tener el más original, que es el mejor, ¿no? Se ha llevado ahí un libro por ahí muy interesante. Dice, ¿por qué unos enferman y otros no? El libro es interesantísimo. Además, este libro también es recomendado a los estudiantes de primero de naturopatía. El libro es muy interesante. Y dentro, si podéis observar los que estáis estudiando naturopatía y habéis estudiado también, un comentario que se llama sobre Igeia versus Panacea. Igeia versus Panacea, clave y fundamental, lo que hemos hablado, cambio de paradigma, ya hemos explicado lo que es, y el marco conceptual. ¿Estamos en el marco conceptual de Panacea o en el marco conceptual de Igeia? Es muy interesante, recomendado, digo esto porque ya todos los alumnos de primero habéis hecho el comentario que es obligatorio para saber dónde nos situamos. ¿Nos situamos en Igeia o nos situamos en Panacea? Que decía que las dos eran hijas de Asclepio. No son hijas de Asclepio, ¿de acuerdo? Y con la literatura de la historia, no, pues Asclepio tuvo, una era Panacea y Igeia, no, Igeia no, porque la historia sabemos lo que es la historia. Yo escribo, si me interesa, lo cuelo por aquí para justificar mi marco conceptual, mis a priori o mi ideología. También se llama ideología, de idei, viene del griego ideien, que es idea, logos, ciencia de las ideas. Y la idea ya sabemos lo que es, una manera de idea tengo para interpretar la realidad o construir realidades. Construir es complicado, interpretarla, pues mira, un poquito, pero no viene, no viene. Igeia no era hija de Asclepio, aunque aparece en la historia, todo el tema, no hay dato ninguno de que Igeia fuera hija de Asclepio. Y digo esto un poquito porque el tema viene a colación del tema del marco conceptual que va a ver ahora. Estás preguntando, el libro se llama así, ¿por qué unos enferman y otros no? El libro del año 2000 y algo, creo que es interesante, ¿no? Pero los estudiantes de primero es un libro que se llama La bibliografía recomendada para que lo lean y reflexionen. Y dentro de ese tema, los alumnos de primero tienen que hacer un comentario sobre Igeia versus Panacea. Creo que queda claro, ¿no? Para aquellos que entienden bien lo que quiero decir con esto. De Igeia versus Panacea. Porque históricamente la panacea, sabemos lo que es, ¿no? Buscando la panacea. ¿Cuál es la terapia que lo cura todo, la mejor de todas? Y ahora se llama reduccionismo, que lo hemos comentado, ¿no? Que hay tres, que sí, tres. Vamos a repasar un poquito. ¿Cuántos reduccionismos hay los tres? Vamos a ver. Efectivamente, habéis aprendido bien. Los tres se llaman reduccionismo ontológico, epistemológico y metodológico. Punto. Y eso, evidentemente, pues, a la hora de aplicarlo, pues puede producir algunos, no errores, sino después los daños, como se dice, daños colaterales, directos o colaterales. El hecho de interpretamos algo como aplicamos el método en función de la interpretación, pero si la interpretación es reduccionista, pues sabemos lo que puede ocurrir. Sí, ante un fenómeno complejo,
una metodología compleja, no reduccionista, lo que hemos llamado en naturopatía explicación multinivel versus explicación reductiva. En naturopatía damos explicaciones multiniveles, no reductivas, ¿vale? Bueno, pues esto que es importante, pasamos ahora al marco conceptual, los conceptos claros. Voy a repetirlo. Igeia versus Panacea. Igeia se traduce como la diosa de la salud, en griego. En el panteón romano tiene otro nombre, Igeia. Bueno, no voy a entender debate, ahora estáis preguntando a Asclepio, que era el dios clásico que viene, dios de la medicina, Asclepio, ¿no? ¿De acuerdo? Que después pasa al panteón romano, y después dice que Hipócrates, el supuesto Hipócrates desciende, bueno, eso es historia, pero si leemos la historia con lectura, pensamiento crítico, contextos, comparando. De otra idea, es una crítica por el tema de que utilizaba el tema, yo prefiero mejor utilizar el análisis fenomenológico que el materialismo, como se llama, otro tipo de análisis, ¿no? Como enfoque, ¿no? Pero bueno, la crítica queda aceptada, ¿eh? Bueno, pasamos ahora a ver el tema, creo que tengo por aquí abierto algún fichero al respecto y comentaremos lo del objeto formal que habéis preguntado un montón de veces, ¿eh? Se lo he explicado antes. Benedicto Luz, lo que siempre se ha hecho, vamos a ponerle el nombre remedios naturales, pues lo convierte en objeto formal de estudio y ahí empieza la ciencia naturopática, profesión y todo lo que implica el proceso completo. ¿Existía antes? Sí, claro que ha existido siempre. Si no existe, no se puede convertir en objeto formal de estudio. La ciencia empieza así, tiene una etapa empírica que se llama, las etapas intermedias que le llamamos y después las etapas de sistematización. Es una cosa que es lógica. Por lo tanto, la naturopatía tiene que pasar por una etapa empírica tradicional. ¿Esto por qué? Porque funciona, por la tradición, y si nos remontamos porque los dioses, ¿de acuerdo? Dicen esto, los dioses dicen aquello, el culto a los dioses, es una etapa. Va pasando hasta que al final dice, bueno, ya hemos avanzado en el método científico, bueno, pues llega un señor llamado Benedicto Luz y dice, pues todo esto, a partir de ahora va a ser un objeto formal de estudio. Y entramos en lo que llama la etapa científica. Algunos, que la ciencia, no, eso, ya lo he dicho otras veces, no confundir ciencia con cientifismo. ¿Qué es cientifismo? Volvemos a lo mismo, reduccionismo, o lo veo por el microscopio, o el laboratorio, o no es ciencia. No. La ciencia, lo voy a repetir por penúltima vez, no busca la verdad. La verdad está en el plano de la filosofía. Quien estudia la verdad es la filosofía. Que es complicado porque no llegamos a ningún sitio. Hablo en plural. Nunca, ¿no? Esto fue un debate en el medievo entre los universales, los particulares, los atributos del ser. Así que complicado quien diga esto es la verdad. Así que la ciencia no existe, te lo dice un humano, como decimos ya, la ciencia dice, no, lo dice usted con todo su estudio, lo que implica ser humano, sus categorías mentales, su marco conceptual, su ideología, su categoría también, valores, ¿no? Y después quién le paga también, claro, evidentemente, porque los humanos también tenemos esa faceta, aunque prevalece más una que otra. No olvidemos cuando alguien dice que la ciencia dice, no, lo dice usted. Y usted ya sabe lo que significa ser humano, ¿no? Tiene intereses, tiene ideología, tiene categorías, tiene categorías mentales, ¿no? Y forma de entenderlo, por lo tanto, no diga la verdad, dice yo, según los conocimientos que tengo, según la información que tengo hasta ahora, según esto, digo esto. Y la otra persona dirá, mira, por seguro esto, digo esto, y seguramente lleguemos a un acuerdo intermedio que se llama intersubjetividad, pero cuando escuchéis decir, la ciencia dice, simplemente eliminen ustedes ese debate de la Edad Media, estamos en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Los que estén de acuerdo con los universales o los particulares. ¿Entendéis? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. La ciencia dice... ¿Que sí? ¿Lo hemos escuchado? No, la ciencia no dice nunca nada porque la ciencia no habla. Lo dice un señor concreto que evidentemente pues tiene unos intereses muy concretos a la hora de decirlo. Y esos intereses están basados en su estructura cognitiva, en sus valores y su marco conceptual. ¿Sabes? Que después viene la segunda parte y dice, no, es que, bueno, eso ya entramos ya a otra parte, que entramos en ideología, intereses y manipulación, pero eso es que somos humanos demasiado humanos. Sentido de Nietzsche, no de otro sentido. Mira, aquí está, estructura sistemática de la naturopatía. Está diciendo por aquí que me enrollo mucho y que vaya, sí, pero permíteme la digresión un poquito para situar el marco, ¿no?, de lo que hablamos, ¿no? Estructura sistemática, para aquí toda ciencia,
Y la naturopatía, como área del saber humano, tiene una estructura sistemática, es un objeto material de estudio que lo compartimos con todas las ciencias de la salud, que es el ser humano como tal, ¿no? El objeto material es compartible, por eso hemos definido la naturopatía, que es la ciencia que sistematiza los conocimientos acerca de la salud en su vertiente natural. El ser humano tiene una dimensión natural, queramos o no, dimensión del ser, que se llama, ¿eh? No atributo, dimensión del ser, aunque a mí me gusta llamarle atributos también, pero bueno, llamarle dimensión del ser. Después tiene un objeto formal de estudio, que es la salud en su dimensión natural, que es lo que Benedicto Luz recogió a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿De acuerdo? Es el objeto formal de una ciencia desde el punto de vista desde el cual se estudia ese contenido campo de realidad, es decir, el marco conceptual. ¿Y cuál es el objeto de la investigación? Pues investigación naturopatía es la investigación sistemática de la praxis profesional naturopática y del efecto de su práctica en el servicio profesional de naturopatía. Esta definición que la da, pues aquí pongo que nada. La investigación naturopatía se centra en la comprensión de los mecanismos fundamentales, o sea, biológicos, psicológicos, sociológicos, ecológicos, transpersonales. Que habéis preguntado alguno cuando hablo de transpersonal, ¿qué es? Pues lo clásico de espiritualidad, lo que trasciende a la persona como tal, pero queda como más transpersonal, por eso hay un libro por ahí también interesante y corriente, más que libro corriente en psicología, más psicología transpersonal, ¿de acuerdo? Y que incide en la capacidad de las personas, la familia y la comunidad para mantener o incrementar un nivel óptimo de salud y minimizar, se acaba la batería, que incide en la capacidad de las personas o incrementar, para mantener o incrementar, cuidado, para mantener o incrementar un nivel óptimo de salud y minimizar los efectos negativos de la pérdida de salud. ¿Veis la importancia que tiene? Lo expliqué también una pregunta que se ha hecho también en el YouTube, en el debajo, sobre la importancia de la nomenclatura y la taxonomía que le hemos dado. ¿Veis cómo el lenguaje naturopático no estamos hablando de curar enfermedades, patologías? Vais viendo el marco conceptual, lo importante que es situarnos, y dentro del marco conceptual hay que expresarlo como una nomenclatura y una taxonomía, si no, ¿qué estamos haciendo? Mezclando conceptos, mezclando ideas, y aquí está, dice, y el objeto de investigación, ¿cuál es? Pues la etiología de la salud. La higiogénesis, salutogénesis, proceso higiológico. Ahora veremos después del cuadradito, que es un cuadro que lo explica también otras veces, lo vemos claramente. Pues, ¿cuál es? Mire usted, el objeto de la investigación, ¿cuál es la etiología de la salud? También llamado higiogénesis, salutogénesis. Estudiamos la patología, ¿no? Eso lo estudiamos otras ciencias, ¿no? La etiología de las enfermedades llama patología, Estudiamos higiología. Eso es incompatible, no está hablando de otros paradigmas. Los paradigmas no son incompatibles, ¿de acuerdo? Ya lo he comentado otras veces y aquí siempre pues citamos a Mario Bunge, ¿no? Modelos de teoría abarcante. Vamos quedando con esta idea y no empieza con la moral que se llama del guerrero, los buenos y los malos. Este es mejor que el otro, por lo tanto, eso a lo largo de la historia, pues desde la navaja de Ockham hasta Mario Bunge, ¿no? Que hemos comentado, pues fijar todo lo que se ha dicho del tema de cuál elegimos una o cómo elegimos otra. Y creo que Mario Bunge llega al final a una conclusión muy interesante: modelos de teoría abarcante, que le llaman. Thomas Kuhn le llama las revoluciones, una ruptura, unos cambios, después se retracta, no hay unos cambios directos, se complementan, y esos son los paradigmas. Por ahí hablamos de etiología de la salud, vamos quedando con los nombres. Y el objeto metodológico, pues la metodología de la naturopatía. ¿Y qué es la metodología? Pues la metodología tiene que reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues la elección de una vía, un camino, sendero, método. Pues la palabra método viene del griego metodo. Odo en griego significa camino. Es lo mismo que dijimos al principio de path. Path en inglés significa sendero, camino, que también está guay, no sé cuánto. Pero es path, sendero en el sentido que queremos, la lectura crítica que le hacemos. Bueno, pues fijaros que método también tiene el sufijo odo, significa camino. Entonces la metodología que es, bueno, pues le llamamos un método, que es un camino, que es una vía. ¿Para qué? Pues para verificar o falsear, siguiendo a Popper, pues
el objetivo que nos hemos planteado. Hipótesis, ¿no? Una vez tengo el problema, enuncio la hipótesis. Una vez que tengo, primero bien surge el problema, es la pregunta que nos hacemos, ¡paj! Surge algo, se llama clásicamente problema, surge algo, más que problema, mejor llamarle obstáculo epistemológico. ¡Puf! Una vez que tengo eso, revisión bibliográfica, todo el tema. Hipótesis. Vamos a enunciar la hipótesis que también tiene su estructura. Para poder operativizar hay que sustantivizar la hipótesis, ¿de acuerdo? Siguiente paso, método. ¿Qué método vamos a utilizar? Revisiones, experimentos, lo que hagamos. Después de conclusiones, de resultados, ¿cómo lo medimos? Conclusión, se publica. Revisión por pares, sí. Es el procedimiento, eso es lo que se llama método. Porque con la ciencia, cuando dicen la ciencia, cuidado con la ciencia, cuidado con la verdad, cuidado con que nos vamos a la Edad Media. Los universales y los particulares. Si queréis un poquito aquí, pues en España, pues para instruirnos un poquito, pues tenemos a Raimundo Lulio y el nominalismo de Raimundo Lulio. Cabe digo alguna bibliografía o pensador un poco para desarrollar la idea. Pues con Raimundo Lulio se puede. Es un debate eterno y se va repitiendo. El eterno retorno que decía Mircea Eliade, pues se repite también, ¿no? Vamos a hablar de la ciencia, ¿no? Bueno, mira, y si hablamos del método, que es un método, más que la ciencia como abstracción metafísica, la ciencia dice, la ciencia corrobora, la ciencia. Volvemos otra vez a la Edad Media y estamos en el siglo XXI, que no hay que olvidarlo, y el pensamiento ha avanzado un montón. Pues este es el objetivo metodológico. ¿Y cuál es la tecnología? Bueno, aquí está, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí está educación para la salud, promoción de la salud, cultura de la salud, autogestión. ¿Para qué? Para que la persona alcance su nivel óptimo de salud, que es el objetivo, ¿no? Y adquiera conductas positivas y lleve un estilo de vida saludable, punto. ¿Ve que no estamos hablando de curar la patología y que el colesterol esté en 200? Lo es, ¿no? Que no lo estamos diciendo, que no. Aunque entra eso, evidentemente cuando viene a nuestra consulta, pues trae el diagnóstico médico, ya lo hemos visto, la analítica, cuantitativo, naturópata hace colegiado, valoraciones cualitativas y ponemos en marcha todo un programa personal de salud y cuando venga otra vez, haga la prueba usted, porque el colesterol ya está normal, la glucosa estabilizando, la hemoglobina. Claro, es que llevo un estilo de vida más saludable desde que voy al naturópata, entonces es normal que mi estilo de vida, pues evidentemente tenga una influencia en mis constantes vitales, ¿no? ¿Lógico? Sí. Digo lógico porque no creo que hoy dé tiempo, pero nos habéis comentado el tema, que la habéis leído en Naturopatía Digital, que este año cumplimos 65 aniversario. Cumplimos, hablo en plural porque somos profesionales, la historia es la historia de la naturopatía. 65 años que hace que Juan Steven Dully enunció el criterio naturopático. Os agradezco un montón el recordatorio, no se me había olvidado, no se me había olvidado, pero el recordatorio siempre es bueno y hablaremos también del criterio naturopático, los 65 años, que va en esta línea que estamos comentando. Por eso hago este paréntesis, porque me lo estáis recordando y yo lo agradezco. El recordatorio siempre es bueno. También tiene una tecnología, ¿veis? Que tiene objeto formal de estudio, de la investigación, objeto metodológico, y tiene una tecnología. ¿Y qué es la tecnología? No, eso es la tecnología, el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer las necesidades esenciales como los deseos de las personas, que en nuestro caso son las necesidades naturales de salud. ¿De acuerdo? ¿Tecnología de dónde viene? Pues del griego techne, que significa hacer sabiendo hacer. ¿Y qué utilizamos en naturopatía? Pues evidentemente la tecnología naturopática. ¿Qué son tecnologías naturopáticas? Pues evidentemente las técnicas naturopáticas. ¿Y dónde las deducimos? Evidentemente del método científico, de lo que hemos visto antes, ¿no? Y aquí está, ¿cuál es la tecnología naturopática? Pues los dos conceptos que hemos comentado antes, métodos naturales de salud, acuñado por Benedicto Luz, y agentes naturales de salud, que fue acuñado por don Manuel Saeta, que en última instancia, si queremos utilizar el término de higeia, que significa salud, y geotecnia, que este término también la acuña, creo que era Marchesot, Pierre Valentín Marchesot también,
Pues mira, técnicas de salud. ¿Vais viendo cómo la terminología, la nomenclatura se va acoplando directamente al marco conceptual? No hablamos de terapia, no, la antibioterapia, la quimioterapia, la terapia forma parte de otro marco conceptual. Ahora yo quiero decir, no, yo soy natural y ellos son artificiales. Ya entramos otra vez en la dialéctica de los naturales y los artificiales. No, es que la industria tal, y antes todo era natural y después llegó la industria tal, no sé cuándo, y se convirtió en artificial, no somos naturales y vamos a luchar. Bueno, después se hace la evaluación de las tecnologías, como estamos viendo, y dice, oye, que parece que funciona algo, pero no. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poquito el tema, que ya ha sido una ciencia que es naturopatía. ¿De acuerdo? Una profesión, y que estamos comentando. Tengo que seguir escribiendo aquí otra vez con la misma cantinela. Pues sí, la libertad. Y bueno, es lo que hay. Ya está. ¿De qué sirve? Pues estamos en el debate y estamos en ese estado de crear ese estado de opinión, de cómo se crea, porque evidentemente lo que estamos haciendo, comunicando, y si comunicamos pues nos enteramos bien. Está llegando aquí un montón de notas de comentarios, pues sí. Esa pregunta es, ¿se puede hacer algo contra? Cuidado con la palabra contra, que hago lo mismo, se puede hacer cosas a favor, pero lo que estamos haciendo mejor ir a favor de que ir a luchar contra, porque eso es un desgaste energético enorme. Así que esa pregunta que habéis hecho, que se puede hacer, pues sí, a favor de lo que estamos haciendo. Si veis eso, pues comentad esto, tal, siempre educadamente. Hombre, se puede utilizar un poquito el chiste, se puede utilizar la ironía también, evidentemente, pero siempre partiendo del respeto y la educación, ¿no? Que si otros no la tienen con nosotros, educación y respeto, mira, es un problema de ellos, pero no cae en la trampa de devolver el insulto con otro insulto. Eso no entra dentro de lo que es ser homo sapiens. Sapiens, voy a poner los dos términos, ¿de acuerdo? Sin que la pregunta que se dice, ¿qué hacemos? Posiblemente estar a favor de, ¿qué hacemos a favor de? Pues comunicar lo que estamos haciendo. Se explica bien y todo el mundo, razonablemente, porque estamos viendo cambios enormes en las redes, cómo se está cambiando. Pues está. Es mejor estar a favor de que luchar contra. Es un desgaste energético a veces inútil, mejor así, ¿vale? Hombre, hay que actuar con firmeza, evidentemente, pero con firmeza a nivel intelectual, debate que llama de las ideas, que es importante, que estamos haciendo, no personales. Bueno, aquí está gente, subrayo, clásicamente método natural de salud. Este es el término de Benedicto Luz traducido a español, pero es que tenemos en español uno muy interesante, que es directo, en español, que es agentes naturales de salud, que lo acuña don Manuel Lesaeta Acharán. Los famosos ANS, agentes naturales de salud, un término muy interesante, y esa es la tecnología que utilizamos. Y después, pues bueno, ahí está la historia, leí un poquito, Manuel Lesaeta, que entiende por agentes naturales, cómo hay que utilizarlo, de qué manera, él lo explica muy bien también, no sería ni para suprimir un síntoma, ni para curar una enfermedad, lo explica muy bien en su libro, en los años 30 lo escribió. Y después también, evidentemente, la estructura sistemática de la naturopatía tiene una praxeología. ¿Y dónde viene esta palabra? Pues el griego praxis, que significa práctica, y de logo significa teoría, razón. ¿Y cómo lo definimos? Como aquella práctica derivada de una teoría, pero a su vez como el conjunto de acciones con arreglo a imperativos que obedecen a un rigor metodológico. ¿Para qué? Pues para generar o propiciar nuevos conocimientos que conduzcan a criticar teorías existentes o coadyuvar en los productos de nuevas teorías. Yo con una teoría la pongo en práctica. Bueno, podemos esto, podemos matizar, podemos ampliar, incluso la podemos criticar y se puede cambiar. O sea que no pasa nada, no se acaba el mundo. Ahora se está cuestionando la teoría del Big Bang, ahora dicen, ahora es un modelo. Bueno, pues ya se ha criticado la teoría de la inflación, la teoría de, y muchas de ellas, ¿no? Los conjuntos causales también le están llamando. Normal, ¿no? Pero bueno, eso es va evolucionando, no hay esa rigidez, no existe en la ciencia. Por lo tanto, ¿cómo se contrastan las teorías? Por la práctica. Entonces tenemos teorías naturopáticas, en la praxeología la ponemos en práctica y dice, bueno, pues si detectamos algo, volvemos otra vez a cuestionarlo, hipótesis, desarrollo, es lo que llamamos naturopatía basada en la evidencia, en lo que en el día a día, en la práctica, ¿de acuerdo? Y la práctica que tenemos, pues evidentemente el programa personal de salud, lo que ponemos en práctica.
Aquí que estás poniendo aquí, que yo siempre digo, al final pongo también, y axiología. Pues la axiología no está puesta aquí porque esa es la parte deontológica, la parte ética, no la he puesto aquí, pero bueno, os agradezco también el comentario. No ha sido un lazo, es que va en la parte de lo que se llama la ética y la deontología, pero es la axiología. Y en el esquema pues está objeto material, ser humano, ven objeto formal, objetivo de la investigación, veis la palabra higiogénesis, que es el origen de la salud, donde viene proceso ideológico, salutogénesis, ¿qué es lo que genera salud? Vamos a estudiar qué es lo que genera salud, genera esto, genera aquello, y lo ponemos en práctica, el sol, el agua, la tierra, los agentes naturales de salud, que el objetivo final es conductas positivas de salud, ¿de acuerdo qué? Pues evidentemente, como decía don Manuel de Saeta y de los grandes naturópatas y Juan Steven Dulin, pues los imperativos de la naturaleza, el PAPS, sendero de la naturaleza. Objetivo metodológico, pues educación para la salud, promoción de la salud, y esto lo hemos comentado un montón de veces, y había varias compañeras también, naturópatas colegiadas, que en los últimos congresos han dado ponencias muy interesantes, como es promoción de la salud versus prevención de la enfermedad, para que quede claro dónde estamos trabajando. Ya así remito a las ponencias de nuestras colegas colegiadas naturópatas que ha habido en 2 congresos muy interesantes que han hecho ponencias al respecto. La cultura de la salud que es clave, la justificación, la hijopedia. Se le decía, el naturópata es un teacher, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Un maestro, ¿no? Bueno, se llama hijopedia. Hijopedia que es pues, educación por la salud también. Y aquí están los verbos, salutar, salutación, salutificar, lo ven. Estado óptimo de salud, nivel óptimo de salud, ¿veis la terminología que estamos trabajando? Es decir, tecnología por los agentes, y aquí se introduce, aparte de la higiotecnia, procedimientos de salud, también interesante, y la praxeología por el PPS. Y esto es la estructura sistemática de la naturopatía, que habéis preguntado, objeto formal, que hemos hablado de ello, pues esta es la estructura sistemática. Y esta estructura sistemática entra dentro de lo que llama el método científico, sí, cumple con los criterios de demarcación de la ciencia. Que esos criterios también son movibles, tal, ampliables, sí, pero desde el punto de vista histórico, del consenso histórico, ya existen los clásicos. Entonces la naturopatía sí cumple con los criterios de demarcación de la ciencia. Por tanto, es ciencia. También los comentarios, hay que construir ciencia que sea, dice que es loable, y si es loable que se intente que sea diferente. Bueno, que sea diferente, no, es que tiene otro campo, otro objeto formal de estudio. ¿De acuerdo? Cuidado con estamos en contra de, o sea, que no surge por en contra de, aunque hay un contexto de descubrimiento, un contexto histórico, evidentemente, y un contexto de justificación, que no hay que olvidarlo en el análisis histórico. No se puede olvidar. Pero, y después la otra pregunta que también estabais haciendo, que es muy interesante, era el tema de que quería un poquito ampliar lo que era el marco conceptual de la naturopatía. Sobre todo, 2 aspectos que he preguntado, que está compuesto, que porque lo hemos enunciado, pero faltaba un poco pues poner algunas características concretas que podíamos hablar de ellas, ¿no? Porque ya el marco conceptual vimos lo que nos aportaba, lo que era fundamental, qué características tenía, pero estabais comentando el tema de que si podíamos ampliar un poquito. Yo estaba mirando a ver qué es la pregunta donde podíamos desarrollar, y estaba viendo que podíamos ponerle énfasis del marco conceptual a la estructura. Aunque la estructura ya la hemos hablado también, es que la pregunta que veis un poquito, haré que concretar bien qué parte es la que he puesto, porque yo he estado observando que la estructura ya también lo hemos estado comentando, y lo que sí sería interesante es entrar y profundizar un poco en los elementos que configuran el marco conceptual, porque la estructura y lo demás, ya eso hemos hecho varios vídeos al respecto. Y ahora mismo, pues, entrar otra vez en el tema y os remito a eso. De todas maneras, los que habéis estudiado naturopatía, la asignatura de fundamento, esto le damos bien para que quede claro. Pero vamos, se pone otra vez y punto. Y también sirve también de repaso para aquellos que están estudiando naturopatía. Creo que lo tengo por aquí, a ver si lo podemos compartirlo.
y vamos a ver los elementos fundamentales que es lo que habéis preguntado. ¿Cuáles son dentro del marco conceptual? Bueno, ya lo hemos definido y reestructurado. ¿Qué elementos constituyen? Pues los elementos clásicos. El concepto de persona, que ya hemos hablado muchas veces, que no es lo mismo individuo que persona, es un debate clásico, ¿no? Bueno, pero como hay que conceptualizarlo, pues evidentemente, ¿qué es la persona? Pues individuo, naturaleza, sociedad. El paradigma eco-bio-psicosocial de la naturopatía. Paradigma eco-bio-psicosocial. Clásicos paradigmas, biologicista, el mental, cuerpo-mente, el bio-psicosocial y el eco, que es de la naturopatía. Estás preguntando que el bio, que hay alguna ciencia, sí, técnicamente es otra ciencia de la salud, que se llama enfermería, que ellos trabajan en el paradigma bio. Muy bien, buena pregunta. Otro es solamente el biológico, esto y punto. Y ya está. Tiene usted esto porque le falta esto, tiene usted un déficit, le falta la vitamina, le falta esto, le falta aquello, pasa aquello, es biologicista puro y duro. Después está el mental, ¿no? Dice, todo está en la mente. Después otro paradigma que es cuerpo-mente, que se relacionan los dos, tal tema, y después viene el bio, que dice, oye, además de cuerpo y mente estamos en una sociedad y nos interrelacionamos y también influye en la salud, determinantes sociales de la salud. Y en naturopatía le ponemos en la parte fundamental que es eco, o sea, la naturaleza. Eco, bio, psicosocial. Digo esto porque algunos lo han puesto por ahí y dicen, no, copiar, bueno, por copiar los humanos copiamos hasta todo, se inventan los copyrights, se inventaron tantas cosas para evitar esto. Eco, bio, psicosocial de la naturopatía, punto. ¿De acuerdo? No empecemos ya que yo me lo copio y yo copio, no, está aquí puesto, porque algunos empiezan con yo he inventado esta terapia mía que es personal e intransferible, o sea, lo que llaman mi yo en mi libro, ¿no? El famoso mi yo, esto lo he inventado yo, y además ponen paradigma. Mi terapia, un nuevo paradigma, pues qué barbaridad. El que sepa leer entre líneas, con pensamiento crítico, sabe ya detrás de esto que es lo que hay, lo llaman metalenguaje, analizar bien el metalenguaje que es importante. Y sabemos que también lo hablamos, ¿no? Preguntar usted mi diferencia entre ciencia y terapia, ¿se acordáis? Sí. Bueno, pues estos son los elementos, este concepto, el concepto de salud, que es proceso de salud, nivel óptimo, ¿ves? Conducta positiva de salud, estos son elementos que configuran nuestro marco conceptual, elementos. Ya hablamos de la estructura, pérdida de salud, finalidad salutogénica, etcétera, etcétera. El concepto de medio, físico, social, emocional, transpersonal, ¿lo ven? Que hablaba genética, epigenética, que es lo que hay, el medio, que es el medio, ahora se le llama epigenética. Y se están descubriendo cosas impresionantes, cómo interaccionan y se activan y desactivan genes y elementos del código genético que antes no se sabían que ni siquiera existían, ¿no? Como se sabía, pero no cómo funcionaba. Ahora se ve que se pueden activar, desactivar y modificar, que es lo famoso IADN, I latina, ¿no? Le ponéis la I latina delante, IADN en inglés, IND, ADN como era, sí, DNA. Y con la I delante significa, bueno, pues elementos que participan en toda la codificación del ADN. Bueno, pues también como la interacción del medio influye un montón, ahora se llama epigenética, genotipo, fenotipo, medio que es la epigenética, y dentro del medio no solamente el físico, sino todo también influye, activación, desactivación. Y el concepto de naturopatía o praxis profesional, problema del bienestar, salud, calidad de vida, que estudia y aplica métodos naturales y procedimientos de salud. Y después lo que vimos, ¿se acordáis la esquemita? Que es lo que hace el naturópata, facilita, entrenador de habilidades, en español, en inglés se llama coaching, pero se llama en español lo mismo, naturópata esto, digo porque algunos colegas nuestros incluso ponen naturópata y coaching, pero usted, coaching va implícito en la definición de naturópata, hombre, entrena, educa, facilita, enseña, entonces coaching va dentro del concepto, no hace falta, yo soy naturópata y coaching, usted naturópata, coaching va implícito. Es que va implícito, por lo tanto, si queréis hacer un plan comercial para decir a ver si llego más público y más publicidad, eso es marketing, pues sí, pero que va implícito, Os respondí, yo soy facilitador, pero eso va implícito, lo veo, ¿no? El esquemita que vimos, Menos terapeutas aparecían de todos los conceptos, que son importantes, Y cuáles son los supuestos básicos que hemos hablado de las teorías naturopáticas, que están dentro del marco conceptual. La persona necesita la naturopatía por su dimensión natural. Hay unas necesidades naturales de salud. La pregunta, si decimos que no, entonces no tiene sentido seguir adelante. Una persona tiene una necesidad natural de salud. Sí, la tiene.
¿Quién satisface esa necesidad? Pues un profesional, en nuestro caso, el profesional, naturópata colegiado. ¿Y en qué se basa? Pues en el método científico, lo que hemos hablado antes, objeto formal de estudio. La persona tiene capacidad propia para recuperar y mejorar su estado óptimo de salud, lo que llamamos la vis regeneratriz natural, fuerza regeneradora de la naturaleza, que también, eso lo hemos comentado otras veces, que habéis preguntado mucho, pues aquí pone que la naturopatía es la vis natura medicatrix. Pues no, eso no existe. Es que Hipócrates no dijo eso nunca, no aparece en el corpus hipocrático el concepto vis natura medicatrix o vis medicatrix naturae. Es una interpolación de los traductores del Renacimiento y que todavía, bueno, a través de los mandarios y de internet, pues es que lo pone aquí. Sí, pero si no existe, ya se lo hemos comentado, quitarlo, no pones más nada vis natura medicatrix porque no existe. Y aparte que no existe, la traducción literaria que pone fuerza curadora de la naturaleza, no, sería curatrix, vis curatrix, porque curar viene del latín, curo, curare, curavi, curatum. Medicatrix no significa curar, hombre, es curo, curare, curavi, curatum. Que algunos decían, no, es que también está medico, medica, medicare, medicave, medicato. Pues no lo conozco. Por ejemplo, la homeopatía, te me viene un poco recuerdo que dice similis similibus curantur. En homeopatía, que hemos escuchado muchas veces eso, es decir, similis similibus curantur. Lo similar es curado por lo similar, de similibus, verdativo, se llama. Y el ablativo, el ibus. ¿Se acordáis los que en latín cómo era la primera declinación? Entonces sería curatrix. Entonces hay un abuso del lenguaje típico que don José Castro Blanco le llamaba mente curanderil, traducirlo todo al lenguaje curanderil. No, medicatrix no utiliza la naturopatía, aunque está puesto por ahí uno de los principios, no se justifica históricamente ni desde el punto de vista teórico. Simplemente, bueno, pues se utilizó en su momento para ir un poquito en esa etapa de intermedio, que cuando hay una etapa de intermedio entre lo empírico y la sistematización, hay ese periodo de confusiones, de cojo de aquí, recojo de aquí, tiro de aquí, tomo prestado esto, digo prestado después hay que devolverlo, y así evitaremos el filibusterismo semántico, que es el problema que da. Digo, esto porque la pregunta tantas veces es, esto sí existe, esto lo acuñó Alejandro de Tralles. Sí, este existe históricamente, el otro no existe históricamente. Y hay muchas razones históricas del concepto medicatrix, médico, medica, que no existe. Y en el griego, pues ya sabéis, Heródoto, leed un poquito a Heródoto y enteréis quién eran los médicos, ¿vale? Eso lo hemos estudiado en el bachillerato. Por tanto, en griego no existe. Ni existió, ni se habló nunca. Lo he repetido 1000 veces porque siempre repito lo mismo. Lo vemos en la red, vis natura medicatrix, vis medicatrix naturae, vis medicatrix, no existe. No existe. Hay que ilustrarse un poquito. Yo lo pregunto muchas veces, ¿sabes? ¿Me puede usted decir de los libros que conforman el corpus hipocrático en qué libro aparece? Es que no, pues me lo tiene usted que decir. Ahora, hay estudios muy interesantes sobre el tema de las traducciones de Renacimiento. Cuando se inventa la imprenta, evidentemente, se va viendo el tema y se traduce, pues se llaman interpoladores. Antes no hacían traducciones literales, decía, esto me parece, lo interpolo. Y de ahí viene el concepto que aparece, ¿no? No aparece antes, por lo tanto vamos a utilizar términos aquí, pero que utilizamos naturopatía, que es el que aparece aquí, lo veis aquí en el logotipo, en bis, lo veis arriba, entre los dos brazos del andrógino de Leonardo da Vinci, pues aparece. Los conocimientos de la naturopatía a lo largo de la historia se han relacionado con la salud en su dimensión natural, que fue lo que Benedicto Luz pues lo conceptualizó de tal manera que lo convirtió en un objeto formal de estudio. Y la persona interactúa constantemente con el medio ecosocial, como hemos visto, biopsico, ¿con qué interactuamos? Con el medio social, el medio natural, es que no hay otro. Después está el medio energético, sí, pero eso entra dentro de eco. Después está el social, esa es la interacción dinámica, genotipo-fenotipo, determinantes sociales de la salud, me lo hemos explicado. Y la autogestión de la salud es objetivo prioritario de la intervención naturopática. Esto lo han dicho todos los naturópatas de que están los lo llaman los umbrales de la naturopatía, el criterio naturopático de todas las culturas, y cuando Benedicto Luz pues funda la naturopatía. Ese es el objetivo al final. El ser humano pues lo llama las responsabilidades, las asuma y se integre de forma consciente, lo llama la integración en con las leyes naturales, es decir, convivir con ellas, respetarlas y compartirlas.
Y la salud en su vertiente natural es un valor positivo en la sociedad. 2 puntos. Cultura de la salud. También lo he comentado, del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. Y los objetivos de los modelos naturopáticos, porque un marco conceptual tiene teorías y modelos. Que no confundamos un modelo con una teoría, y con una hipótesis, y con leyes. Hago un paréntesis, lo dijimos la otra vez que habéis llamado, habéis preguntado. Hay una actividad formativa de formación continua solamente para profesionales naturópatas colegiados y miembros de la Federación Mundial de Naturopatía, Foro Hispanoamericano de Naturopatía, que quieran hacerlo, sobre investigación naturopática. Después tenemos diplomitas, todas esas cosas que da la organización Colegio Naturopática dentro del programa de formación continua y desarrollo profesional. Es lo que antiguamente se llamaba la suficiencia de investigación en la universidad, que ahora es un máster. Pues es lo mismo, es decir, profesionales naturópatas colegiados y otros que quieran dedicarse a la investigación naturopática, de lo que estamos comentando, está teórico y práctico. Pues este curso, esta actividad formativa es muy interesante. Ya hicimos una primera edición el año pasado, y ahora hemos convocado la segunda. Si no os habéis preguntado, está ahí. Pero repito, prioridad profesionales naturópatas colegiados, ¿vale? Y a partir de ahí pues aprendemos todo esto, distinguir el modelo, cómo se planifica una investigación, la lectura, el pensamiento de la lectura crítica, cómo se hacen unas revisiones, todo eso vamos aprendiendo, que es importante para poder estar donde hay que estar. Y los modelos, pues los objetivos son formular una legislación que regule la práctica y la formación naturopática. Es un modelo básico porque lo tenemos claro. Pasamos a la segunda etapa, porque en España que está legalizada la naturopatía, ¿de acuerdo? Pero hace falta por lo que este año, bueno, venimos pidiendo, ya lo he comentado también un montón de veces, pero este año la campaña que empezará en abril, si todo sale bien, pues otra vez somos profesionales sanitarios, somos el colegio y profesionales, otra vez vamos a empezar con la campaña o seguir con esta campaña y después ya el tema de la formación también a nivel universitario, que lo hemos solicitado un montón de veces. Lo damos en centros privados, homologados, son títulos propios, privados, evidentemente, pero siguiendo la normativa de los acuerdos de Bolonia aquí en España y siguiendo los estándares de calidad de las instituciones naturopáticas, ¿de acuerdo? Y después de esto también es importante desarrollar reglamentos que interpreten las leyes en la práctica de la naturopatía con el objetivo de que el profesional naturópata comprendan mejor las leyes. Desarrollar el programa de estudio para la formación naturopática, que es clave, lo que estamos haciendo, cada vez ampliando, y hay también una normativa. La primera que salió fue en el 2010 a nivel internacional, que lo publicó la Organización Mundial de la Salud, el primer plan de estudio. Fijaros, en España el primer plan de estudio viene recogido en el Libro Blanco de la Naturopatía en 1981. Después se han presentado reformas y actualmente pues tanto la Federación Mundial de Naturopatía, pues su programa, mira, estos son los mínimos y estas son las materias que ya incluye dentro, de ciencias básicas y ya hay una incluida, aunque ya hay centros que lo están dando aquí en España, de investigación. Tercero, hay una asignatura que se llama naturopatía basada en la evidencia, que es introducir la investigación, es decir, que el alumnado cuando termine su formación de naturópata pues tenga los elementos básicos para realizar, planificar e interpretar una investigación científica. Es importante eso también, como los modelos sirven también para todo esto, vamos, qué asignatura hay que poner, básica, todo bien estructurado, el currículum, diseño curricular, cuáles son aquellas asignaturas, son opcionales, que también las hay en muchos centros, como hemos comentado antes, como algunos habéis preguntado, ¿esto se incluye en la naturopatía? Sí, pues yo no lo he estudiado. Bueno, pues si son opcionales, que no son troncales, pues el centro puede ofrecerla o no puede ofrecerla, pero usted sí la puede incluir. Si la hace, trae usted el certificado a la Organización Colegio Naturopática y se le incluirá dentro de su documento acreditativo profesional de su categoría profesional, ¿de acuerdo? Después establecer criterios, que es importante para que veamos para qué sirven los modelos, ¿no? Para medir la calidad asistencial, formación y la investigación en la naturopatía. ¿De la importancia de los modelos? Preparar la descripción de los trabajos utilizados por los primeros profesionales de la naturopatía. Estos son criterios históricos. Si hay un modelo podemos interpretar, si no hay modelo pues difícilmente podemos interpretar. Dentro del marco conceptual, orientar el desarrollo de los diferentes sistemas metodológicos de la intervención naturopática. Esto es clave y fundamental, porque nos encontramos con, vamos a llamarle, el problema.
traducido a un lenguaje más científico, de filosofía de la ciencia, vamos a llamarle obstáculo epistemológico. La palabra problema tiene también un contenido existencial, ¿es que sí? Obstáculo epistemológico me gusta llamarlo mejor. Bueno, pues tengo un obstáculo epistemológico, pues venga, procedimiento. Y aquí los modelos es importantísimo. Después, evidentemente, proporcionar conocimiento para la administración, práctica, formación e investigación en naturopatía. Identificar las competencias y objetivos y, sobre todo, orientar la investigación. ¿Con qué? Pues con el objetivo de establecer una base empírica de conocimiento de la naturopatía. Y esto no quiere decir que reduzcamos toda la investigación cuantitativa. ¿No? Ya hemos hablado que la investigación en naturopatía es híbrida, cualitativa y cuantitativa. De la cualitativa casi siempre vamos a llegar a la cuantitativa. Porque si la cualidad podemos sustantivizarla, podemos operar con ella. Entonces, no, es que hay ciertas esferas del ser humano que no son sometibles al método científico. Bueno, porque hay que plantear la hipótesis que sea sustantivizable. Ahí está el arte, ¿no? Otras no, pues las dejamos en el plano de la investigación cualitativa y partimos de esa investigación también. Por lo tanto, la investigación en naturopatía es híbrida, cualitativa y cuantitativa, que es muchas veces esa lectura de la ciencia es que no olvidar el otro aspecto, ¿de acuerdo? Para aquellos compañeros que os habéis ido, creo que en inglés también un artículo escribió que no se puede aplicar métodos científicos a la naturopatía. Digo, vaya, también lo escuché aquí en España. Una conferencia que escuché, resulta que le estaba aplicando el método científico. Digo, hombre, toda la conferencia esto, y además está comprobado que tal, y después al final dice, oye, pues no se puede aplicar. Digo, vaya, entonces ¿de qué estaba hablando, no? Dice, es aplicable dentro de las características del método científico, no confundir método científico con racionalidad, con la razón, con lo que utilizamos en filosofía, o con la fe, la religión, la intuición, el arte, que a veces se confunde, y en unos debates que ha habido históricos, y no vamos a Hegel, por ejemplo, con el arte que salió un montón, y en la Edad Media, pues fijaros, ¿no? Entre teología, la razón, la fe, los debates que hubo, una vez que eso se va aclarando, pues cada uno está en su ámbito y no mezcla uno con el otro, porque se mezcla viene el lío. Y como este debate ya, desde que somos humanos, pues le hemos dado muchas vueltas, que sí, muchísimas vueltas que le hemos dado, desde la patrística, los padres apologetas, digo para los que han estudiado y conocen un poco el tema, ya que ha habido debate, no confundirlo. Por lo tanto es importante este aspecto de los modelos. Voy a repetir lo que es importante: orientar la investigación con el objetivo de establecer una base empírica de conocimientos de naturopatía. Punto. ¿Y qué significa empírico? Usted, pues, por traducirlo, darle un poquito una matización, una ampliación, que sea asible, medible y ponderable. La pregunta no lo repito otra vez. Bueno, voy a repetir, podéis copiarlo. Que sea asible, medible y ponderable. Y si no lo es, pues ya buscaremos un modelo que sea capaz de hacerlo. Seguro que lo hay. Sea cualitativo, mediante medidas escalares, o sea cuantitativo. Y entonces podemos hacerlo, no hay que olvidarlo, todos esos aspectos que son importantes, que tenemos que tener un mapa, una guía. El mapa hace falta. Si no tienes mapa, dices, ¿dónde voy? Pues no lo sé. ¿A dónde vas? No lo sé. ¿Y qué es esto? Pues no lo sé. Entonces, y ese mapa, naturopatía, es el marco conceptual que hemos visto, los modelos, y aquí está una serie de elementos de la naturopatía ya, que pasa por etapas, ¿no? Primera etapa, como esto, como en la Edad Media, dice Edad Media, antigua, media, moderna y contemporánea. Bueno, después de contemporánea, la pregunta, ¿qué significa contemporánea? Es por ponerle un epíteto, ya está, pero que no es... Que la naturopatía es naturopatía, pero bueno, también tiene sus etapas, ¿no? Dice su dimensión autónoma como ciencia de la salud basada en unos axiomas, que estos son ya axiomas, estos modelos, teorías, axiomas, ¿no? Superación del paradigma médico como eje central de la salud. La naturopatía se en el paradigma de la ciencia de la salud. Esto ya hay autores que no es un tema que es natural, esto ya tiene su desarrollo histórico también, el cambio de paradigma. Esta frase que habéis visto arriba, superación, esto lo dice una directora de la OMS de Europa, que es un tema también de debate. Ya la naturopatía, como ya hemos dicho, que es una ciencia que está a la vanguardia
de la ciencia, valga la redundancia, ya lo tiene asumido hace mucho tiempo. Ya está conceptualizado, pero llevaba tiempo. Algunos todavía siguen el eje, medicina natural, medicina alternativa, terapia no sé cuánto, sigue siendo el eje. El eje central, repito, el eje central, no esto, SIC, Mario Bunge. Vamos a recordar lo que he dicho de Mario Bunge. SIC significa citar literalmente a Mario Bunge. Es uno de los grandes pensadores, desde mi punto de vista, y creo que también históricamente, de los grandes pensadores que se llaman las corrientes post-popperianas. Ya lo expliqué en una conferencia que di sobre la epistemología post-popperiana, ¿de acuerdo? Es importante entenderlo, esto es importante para entenderlo, porque si no, al final podéis observarlo, ¿no? Vemos las redes, que donde se escucha, se ve de todo, es amplísimo. Medicina, terapia, cura. ¿Veis cómo el eje central sigue siendo el mismo? Que Castro le llamó mente curanderil. Pero cuidado, SIC, cito otra vez a Mario Bunge, para que no vea que esto está, que los buenos, los malos, la película, no. Vamos a leer un poquito. Mario Bunge, están preguntando aquí que si hay algún libro que puedo recomendar. Pues también este libro creo que en primero lo recomiendo, ¿no? De naturopatía, se llama Teoría y Realidad de Mario Bunge. Y después está de la lógica de la investigación científica, que esté para los que estudian naturopatía basada en la evidencia, después en tercero, pero en primero, si queréis enterar un poquito de lo que estoy hablando, un poco del tema de investigaciones, Mario Bunge, que lo he citado un montón de veces, Teoría y Realidad de Mario Bunge, parte de Tomás Kuhn, Lacato, todo lo que ya hemos hablado un montón de veces, Carnat también, que lo hemos citado también, pues es cuestión de ilustrarse un poquito. Ilustrar significa, pues por lo menos de vez en cuando, una horita al día, buen libro, Y ahora el otro es increíble de verdad. Eso ya es un tema que conocía hace tiempo, ¿no? Pero ahí sale otra vez otro artículo, como ahora las redes fantásticas, el móvil, el WhatsApp, te envían una cantidad de estudios, ha visto esto, ha visto esto. Uno que habla de la biblioterapia. También ya lo conocía, ¿de acuerdo? Pero creo que es importante, ¿no? Hago este matiz, ¿no? Existe hasta la biblioterapia, fijaros. Todavía se ha sabido, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Pero te lo explica muy bien lo que es la biblioterapia. Pues ya sabemos algo. Así que ilustrarse un poquito, y el libro recomendado es Teoría y Realidad de Mario Bunge. No hay problema, Mario Bunge escribe en español, aunque después creo que sus últimos años terminó en Canadá, pero se puede conseguir. Está editado el libro y es muy interesante. Desmedicalización de la salud, que también otro paradigma importante, digo, para ir un poquito viendo cómo damos el salto a desmedicalizar la salud, ¿para qué? Evidentemente para naturalizarla. ¿Eso es incompatible? No. Pero ¿cómo puede decir? Bueno, sí, al siglo XIII, vamos al siglo XIII en Europa. Siglo XIII, ¿han pasado años del siglo XIII en Europa? Me pregunta, ¿han pasado años? Es un montón de años, ¿no? La media fe. Y había un dictum hipocrático, fijaros el nombre que le pusieron, en dictum hipocrático, que decían, primero, la diaitia. Que la diaitia ya hemos visto que traducido a español se puede traducir del griego al español como naturopatía, si hacemos una traducción esta abierta, ideológicamente interesada, ¿no? Si no, la traducimos como higiene de vida, estilo de vida saludable. El primero que utiliza la diaitia, que la verdad aprenda a vivir. Y esto, oye, si eso falla, ¿qué hacemos? Pues entonces recurrimos a lo que llamaba en aquella época la farmacología, traducción a español. Oye, y si la farmacología falla, ¿qué hacemos? Dice, pues la cirugía. Siglo XIII, siglo XIII, o sea que no estamos hablando de... Entonces todo el tema dice, oye, primero que hay que hacer, primero vamos a empezar por esto, oye, que esto no, pues recurrimos al otro, es lo que decía también un gran naturopata español, don Simón Vicente Benedé, saludamos, todos cambiamos la vida, que decía que donde acaba la naturopatía empieza la medicina. Oye, mira, coincide con el dictum hipocrático del siglo XIII, claro que coincide, y esto es el sentido común. Primero esto, oye, pues ya hemos resuelto, pues ya está. Oye, recurramos a esto rápido, compromiso vital que hemos hablado muchas veces de ello, no es anulación, ni nada, ni incompatible, ni complemento, ni esas mezclas, ni alternativo, ni nada, simplemente es siguiendo la lógica de la aplicación del método científico. La aplicación del método natural en el campo de la salud, que esto es clave, ¿no? Algunos decían, es una esquemita clásica, pone aquí, medicina es igual a salud. Todo el mundo dice, no.
Digo, para algunos quieren naturalizar la medicina, medicina natural, y naturalizar la salud en naturopatía. ¿Veis la diferencia? Que habéis preguntado, ¿diferencia? Si entráis en la página web de la Federación Mundial de Naturopatía, veréis diferencias que hay, ¿no? Entre ellas esa, ¿no? ¿Naturalizar la medicina o naturalizar la salud? ¿Veis la pregunta? El sentido común, que dice, y la lógica del telencéfalo. Pues dice que hay que naturalizar la salud, para ahí está la naturopatía. Ahora, si queremos naturalizar la medicina, pues ya empezamos a romper ese esquema del dictum hipocrático del siglo XIII. Y de lo anteriormente expuesto decimos que si nos encontráramos con el marco conceptual que queremos, que concreta la pasiología, difícilmente se puede tener constancia de lo que se considera óptimo, necesario y adecuado, pues pueden incluirse aspectos que sean importantes y de interés para las personas y o el profesional naturópata en concreto. Pero no así para otras, pudiendo también ocurrir que se consideren aspectos o áreas de la persona que no corresponden al área de responsabilidad profesional, como estaba comentando antes. Un poquito como lo dice yo, que no se entiende bien, pero bueno, somos profesionales naturópatas colegiados y los estudiantes que se matriculan, pues, lo entienden bien. Si no, el profesor que lo explique, ¿no? ¿De acuerdo? Todo esto queda claro, por lo tanto, el marco al conceptual relacionado a los fenómenos de la realidad que contemplan la ciencia y profesión naturopática sirve para organizar poner usted las acciones y obtener la información suficiente para analizar la situación que se trata de la perspectiva del modelo, así como para identificar los objetivos praxeológicos, los medios para conseguirlo y establecer cuándo esos objetivos se han conseguido. Punto. Y una vez que se consigue el objetivo, dice, evaluamos para seguir la investigación. Y por último, el marco conceptual de naturopatía que nos aporta, pues a la persona que recibe los servicios profesionales de naturopatía, información clara sobre la intervención naturopática que se le proporciona, porque sabemos lo que somos, sabemos lo que hacemos. Si no, a ver qué hacemos. Pues, a la profesional naturópata mejor autoestima, que es importante, que a veces un poquito hay. La autoestima y mayor satisfacción con su trabajo, lenguaje común y unidad de criterio. Y a la profesión naturopática en general y a la disciplina científica, que es la naturopatía, identidad, y vamos a poner también identidad, autonomía y desarrollo. Y como consecuencia, ¿qué? Pues validar los constructos o construcciones teóricas y hacer nuevas aportaciones a través de ¿qué? Pues de la investigación, y con esto que conseguimos, pues contribuir al desarrollo del corpus naturopático. Que también está habido criticar con este término. Pero bueno, esto es un constructo, se llama, corpus naturopático, no lo han copiado por ahí, están hablando, digo, esto es un constructo, compañeros, hay que saber interpretarlo bien, compañeros y compañeras. Bueno, pues este es el marco conceptual que faltaba desarrollar algunas cositas, pues, de línea específica de actuación que tenemos en naturopatía, pues utilizar la evidencia científica en el marco conceptual naturopático, que es lo que desarrollamos, ¿os acordáis? En el programa anterior cuando hicimos la evaluación, que nos habían pedido los comentarios, utilizar la evidencia científica en el marco conceptual naturopático, lo que hacemos. Cuando hacemos una revisión, ¿qué utilizamos? Pues el marco conceptual de la naturopatía. Y ahí lo integramos. Ahora si una investigación la mete en otro marco conceptual, pues sale otra cosa diferente. O si la investigación se realiza en un marco conceptual o en otro marco conceptual. Eso, escuchad bien el vídeo del sábado pasado y veréis un poco cómo el tema ya se ha enviado, se ha hecho el corte correspondiente y se le ha enviado ya a la agencia esta de evaluación de tecnología sanitaria, para que entienda un poquito el tema. Esto es importante, ¿no? Que uno dice, no, pues aquí pone que tal, que haciendo esto. Sí, pero vamos a hacer la lectura crítica dentro del marco conceptual. Introducir el razonamiento naturopático en el proceso de elaboración del PPS, Programa Personal de Salud. Es decir, tiene que estar adecuado, entonces dice, el contenido a la forma. Análisis de los modelos de intervención naturopática existentes, que esto es importante, que los modelos son abiertos, y hay modelos, que a veces no, pues esto es así, sí, que son modelos, y los modelos evidentemente hay que debatirlos. ¿De acuerdo? Entonces, en naturopatía basada en la evidencia, claro que hay modelos. ¿Hay un solo modelo? No. Hay modelos dentro, pero no confundir modelos con teoría. O con hipótesis. Tengo una teoría que, tengo una teoría, no. Hacer una hipótesis es una ley. O un modelo. Esto hay que tenerlo muy clarito y aquí el marco conceptual pues lo tiene muy claro.
la generación de ontologías naturopáticas, que también es importante, y realizar planeamiento epistemológico de la naturopatía, que es lo que hemos hablado. Bueno, pues este es el marco conceptual que hemos desarrollado un poco más, que habéis preguntado sobre este tema. Algunos preguntan, bueno, ¿y esto se puede? Esto en la asignatura de fundamentos, naturopatía en primero se estudia. Si algunos no la habéis estudiado en un método dado, pues, y sois profesionales naturópatas colegiados, pues esto se estudia también. Hay lo que se llaman unas actividades formativas. Creo que este año se va a convocar a partir de abril un montón de ellas sobre estos temas el que no lo haya hecho, que quiere investigar más. Y después, repito, en el curso de investigación naturopática, en la primera parte se habla de todo esto. ¿Vale? ¿Ves la importancia que tiene el marco conceptual? Si no, no se entiende lo que hacemos. Cogemos de aquí y lo metemos aquí y no funciona, porque después viene la evaluación de tecnología sanitaria y dice, oye, esto no funciona, digo, lógico, y empiezan a ponerle nombres, pseudo esto, pseudo lo otro, no sé cuánto, que no se puede mezclar, el vino nuevo no eres vieja, no sale, eso lo dijo un señor hace ya un montón de años, que sí. Yo también lo dije también en la investigación, se puede mezclar el vino nuevo no eres vieja, si es muy antiguo. Pues en ciencia es lo mismo, tiene usted un modelo, no metan otro modelo, no funciona. Y lo que va a salir es lo que va a salir. Esta es la importancia que tiene todos estos aspectos. Bueno, pues dicho esto, quedamos una parte, ¿por qué no vamos a entrar en la evaluación? Porque le hemos dado importancia a esto, que habéis preguntado un montón otra vez sobre lo mismo, y en las redes es lo que hay. Después ya lo que comentaste, si en un centro donde vais a estudiar naturopatía, pues cercioraros bien del programa, de todo, y se os van a contar pues lo de siempre, si esto, que es tan natural, que la hierba, que esto, 4 cositas, 4 recetas, pues y como alguno dice, historia del naturismo, pero usted no es naturismo, cuando van a comentar algunos, pues aquí se estudia historia del naturismo, no, pero usted, naturismo es una filosofía, ¿no? De vida, que estamos bien estudiando toda la historia, igual que estudiar sociología, a lo mejor tiene una asignatura de historia del socialismo. Pues mira usted, pues vamos a estudiar la historia del socialismo, pero estamos estudiando la historia de la sociología, no del socialismo, ¿sí? ¿Entendéis la diferencia? También lo hemos comentado, pero bueno, la mente humana es así y uno de los objetivos de este programa es el aspecto, como he dicho antes, pedagógico y comunicar lo que somos los profesionales naturópatas, en nuestro caso colegiados, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y a partir de ahí va a abrirnos debate. Pues cerramos aquí porque hay después un montón de cositas interesantes, pero ha quedado claro esta parte y hoy vamos a comentar un poquito el tema de las noticias que ha habido esta semana, a ver si está por aquí. Sí, porque hay varios aniversarios hoy que celebramos muy interesantes. Pero había antes algo que era el tema de formación, que también he preguntado, porque el artículo os ha gustado bastante, es el tema que insistimos, orgulloso de estudiar naturopatía. ¿Dónde estudiamos? Pues la red de centros homologados, pero el sábado que viene vamos a hacer, como digo, un monográfico sobre este tema, porque hay que estudiar naturopatía, razones para estudiar, en los programas de estudio, porque estáis preguntando mucho, pues hay que estudiar. Y aprendéis una red muy interesante, aquí en Hispanoamérica, dentro del foro hispanoamericano, pues también tenemos los convenios, como he comentado antes, los tratados para reconocimiento de títulos, diplomas, y estamos armonizando también el programa, siguiendo las recomendaciones de la Federación Mundial de Naturopatía. Pues entonces la formación, como comentaba antes, es multimodular o regular. La regular, ¿qué es? Por graduado, programa grado de naturopatía, el experto, PEN significa programa experto de naturopatía, y máster, el programa máster naturopatía, y después las especializaciones. Porque a raíz del fin de semana anterior, que estuvimos en Expo Belleza, aquí en Sevilla, pues hicimos la jornada de naturopatía estética y cosmetología, que os pregunto un montón, donde se estudia, bueno, pues habrá centros que ofrecen, es una especialización, ¿de acuerdo? Igual que otra especialización es, que está siendo también muy interesante, mediante un máster de oncología naturopática, bueno, hay un montón de ellas. Os informáis y pero vemos como ya lo tenemos todo ordenado, que no es un batiburrillo, te voy a pegar esto, te voy a dar, no, todo bien preparado, y aquí viene bien explicado en qué consiste cada uno. Como lo habéis leído bien, habéis hecho el comentario oportuno y os ha gustado, lo estáis pasando por las redes, poniéndolo aquí, allí, pues eso es importante, pasarlo, ¿de acuerdo? Esto fue el programa de la semana pasada que os recomendamos que lo hagáis. Este fue un programa que también fue interesante, que se ha recuperado y no, como habéis comentado algunos, le habéis puesto el énfasis a un tema que también lo comentamos el otro día y lo habéis comentado un montón, cuando dice
que un profesional naturópata que estudia naturopatía es algo más que un sumatorio de cursillos. Nos ha gustado, ¿eh? Y hace unas intervenciones magníficas, ¿no? Bueno, aquí hemos celebrado también el Día Europeo de la Salud Sexual, que también habéis hecho los comentarios. Siempre intentamos adherirnos todos los días internacionales, nuestra organización, ¿eh? Y que tengamos presencia. Entonces, pues también decimos esto, no hay que olvidar que la salud sexual de las personas impacta directamente en las relaciones, la felicidad y calidad de vida de las personas. Le ponemos el porqué, ¿eh? Y la importancia que tiene, pues, desde lo que hacemos los profesionales naturópatas colegiados, participar en esta día como lo hemos estado haciendo, muy interesante, y después, ¿qué es lo que hacemos? Para que venir a consultarnos, que es bueno, consultar a los profesionales naturópatas colegiados, cuando hay esa necesidad natural de salud. ¿Y qué 2 días celebramos hoy? Pues celebramos el día, que la organización colegiada el día 15 de febrero, había uno del día 13, espera un momentito que creo que hay un anterior, esto me dice algún y esto que le di al botón, esto lo que hacemos es que a nosotros no nos paga nadie por lo esto, por lo otro, ni recibimos financiación, pues de vez en cuando pues, sale esto que no lo ponen, digo bueno, había uno del día 13 por aquí, aquí está, por eso decía que hoy celebrábamos, y este artículo también que lo habéis comentado que es muy interesante. Los profesionales naturópatas colegiados contamos con un nivel de desarrollo profesional y disciplinar que está dando lugar a una gran demanda por parte de la sociedad de los servicios profesionales de naturopatía. También le estáis dando mucha publicidad a las redes, que eso es bueno, le vais dando. Y algo también importante que aquí decimos mucho, y la organización colegial naturopática, pues insistimos un montón. No olvidar el logotipo. Cuando hagáis publicidad en las redes, poned siempre el logotipo de las actividades, cursos, temas, logotipo. Hago esto, logotipo. El logotipo, ponerlo, porque así hacemos publicidad corporativa. Este también es muy interesante porque, y al final hay una frase, creo, de nuestro secretario general, creo que la hay o no, a ver si la hay por aquí. No es en otro comentario, ¿no? Contamos un nivel de desarrollo, y esto hace que la demanda haya aumentado un montón. ¿Quién? Profesionales naturópatas colegiados. Aquí está, los usuarios de los servicios profesionales de naturopatía están ampliamente amparados por la normativa autorreguladora de la organización colegial naturopática. La demanda sube y al aumentar la demanda, aumenta la calidad de esa demanda y las exigencias también, formativas y a todos los niveles, legales, deontológicos y todo. Por lo tanto, es importante, la deontología profesional naturopática. Por eso el usuario cuando viene siempre está respaldado. Por eso hablamos de un concepto clave, seguridad al usuario de los servicios profesionales de naturopatía. Eso es importante. ¿Y cómo se garantiza? Pues entre otros elementos de la normativa autorreguladora, ¿con qué? Con el código deontológico de la profesión naturopática, que por ley hay que hacerlo público, es público en la página web nuestra. Y aquí está la primera, que es importante recordar, esto el 13 de febrero, pues se celebró el 200 aniversario del nacimiento de Arnold Rickley. Arnold Rickley, como ya lo he visto en algunas conferencias, entra dentro del elenco de lo que se llama los iniciadores de la Naturheilkunde alemana, que es el nombre, como comenté antes, que se traduce a español como naturopatía. Naturheilkunde significa ciencia de la salud natural. Es uno de los pioneros, muy interesante, sistematiza, y es el iniciador de lo que se le llama en el argot de aquella época, tiene otro nombre, la cura atmosférica, la llama salutes atmosféricos, lo que es el baño de sol y de aire principalmente. Entonces Arnold Rickley nació el 13 de febrero, celebramos el 200 aniversario, hace ya años. Efectivamente, él nació el 13 de febrero de 1823. En aquella época es naturópata de origen suizo. No tenía título, lo hemos puesto ahí, alguna vez comentado. Dijo, sí, de vez en cuando barremos para casa y lo ponemos. No tenía un título, evidentemente. Pero siempre se le pone en la historia de la naturopatía. Arnold Rickley está dentro de lo que se llama los umbrales de la naturopatía. Pero lo hemos puesto, pero está bien, ¿no? Entonces, obviamente, los baños de sol y de aire. Y aquí están los principios en los que se basa. Decía que la salud es una y consiste en la circulación perfecta de los humores, por tanto existe una unidad en las enfermedades. Después esto lo recoge también Kuhne también, el principio de Kuhne, que también es famoso, lo va recogiendo, es decir que esto es
fijaros la época que estamos hablando, hace ya 200 años que él nació, vamos a echarle 130, 100, nos vamos al siglo pasado de sobra. Es una equivocación confundir los síntomas con la enfermedad, la que es mayor aún cuando se procura combatirlo y suprimirlo por todos los medios imaginables, incluidos los naturales, como decía don Manuel de Saeta, acción que resulta en definitiva un perjuicio para el propio enfermo. La terminología evidentemente de aquella época, ya la nomenclatura de taxonomía, como hemos visto, se adecua al marco conceptual, pero entendéis bien lo que es los principios de Rickle, los umbrales de la naturopatía, esos son principios básicos. De los síntomas de enfermedad no son otra cosa que el medio empleado por la naturaleza para eliminar las sustancias morbosas. La lucha contra ello ha causado desastrosas consecuencias para la salud de los pacientes. Punto. ¿Queda claro? Fijaros la época que lo dijo, que también lo recoge de otros también. Es fuerte, lo que decía Rickle es impactante para refrenar. Ahora le llaman alostasis, que hemos dicho antes, tiene otros nombres, ya tiene una base científica, y sigue insistiendo, porque él también tuvo un problema de salud, el mismo que tuvo Benedicto Luz, y se recuperó. La verdad es que falleció. Es una verdadera superstición que las enfermedades son males fortuitos venidos desde fuera del organismo, cuando en realidad son las consecuencias de nuestras infracciones contra las leyes naturales. Las enfermedades provienen de los numerosos errores cometidos en la manera de vivir, y por eso tiene más importancia para el enfermo precisar esto que bautizar aquello mediante un diagnóstico. Vemos la época en que se dijo, después todo lo retoma, los demás, Saeta, hasta que se va construyendo la ciencia de profesión naturopática, y ya Benedicto Lupo lo convierte en objeto formal de estudio, pero se basa en estos principios, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los umbrales de la naturopatía, cuando se va desarrollando el marco conceptual. Y en el organismo existe una fuerza curativa natural, que ya hemos hablado de ella, la fuerza vital, ¿no?, que es la que se pone en marcha cuando nosotros, pues nuestros hábitos, costumbres, si ello corrige la función que te estás pasando, si se interpreta bien, pues entra. Y como la naturaleza o fuerza vital es el supremo poder de curación que siempre tiende a la conservación de la vida y de la salud del hombre, es razonable atribuir al organismo entero una parte de responsabilidad en el restablecimiento de la salud. Punto. La otra parte, como dice, del ecosistema sería la naturaleza, de la propia sociedad y de los servicios que tenemos, ¿no? Pero hay una parte. Bueno, esos son los principios que establece Arnold Rickle en los umbrales de la naturopatía, aunque lo hemos denominado naturópata, lógico, ¿no? Se les puede atribuir. Dejo la pregunta del área, pero ya, como estamos ya terminando, vamos a dejarlo para el próximo. Podéis contestar, que durante la semana estamos recibiendo los correos y los WhatsApp también que estáis escribiendo, o sea que no hay problema. Pero dejo esa pregunta. Yo pongo la referencia de los estudios, Nature Doctor Pioneer in Naturopathy Medicine, fijaros aquí medicaliza en un título, pero bueno, si está el tema, es un libro muy interesante. Lo que pasa es que ya sabemos lo que decían los compañeros. Y el otro que hemos celebrado hoy también es el de que hemos celebrado, hombre, no podía faltar Robert Walter, vemos que es europeo Rickle. Robert Walter era americano, de Norteamérica, estadounidense, ¿de acuerdo? Y ahí celebramos el 182 aniversario de su nacimiento, y ¿te acordáis las dos corrientes clásicas, no? La Nature Cure americana y la Naturheilkunde alemana, y Benedicto Luz, pues en ese punto de confluencia, pues dice, Naturopath, naturopatía, en español, estoy hablando en español, Bueno, pues Robert Walter pues también tiene sus principios, que veremos que prácticamente es lo mismo, ¿no? En un sitio que en otro va diciendo lo mismo, y aquí está, uno de los principios fue enunciado ahora, bueno, aquí está, ellos lo retoman en los libros que hablo de Marchesor, él fundó una institución de salud natural en Pensilvania, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Y aquí lo que escribió es, por ejemplo, en Nutritive Cure, del año, fijaros, en 1881, ¿no? Hidropatía higiénica, algo así, podría ser los baños de agua, o la salud por el agua, el que alejar de la forma más severa de aplicación del agua, filosofía de la reforma de la salud, tratamiento higiénico. Estos son el libro que escribió,
Dice medicamento, drug medicine, medicamento como causa de enfermedades, alcohol como causa de las enfermedades, ¿eh? Y autor también, este libro no tiene desperdicio ninguno, que lo recoge después, como he comentado, Marchesín, yo lo llamo las leyes de la salud, que muchas de ellas han pasado a ser los fundamentos de la naturopatía. Y uno de esos fundamentos es el principio, que lleva su nombre, se llama el principio de Werther, Robert Werther, que está por aquí al principio. Uno de estos principios fue enunciado por Robert Werther de la siguiente forma: cada célula viva de un cuerpo organizado está dotado de un instinto de conservación mantenido por una fuerza inherente al organismo que se denomina fuerza vital. Que esa es la crítica del vitalismo, tal, que nos hacen algunos de una manera, vamos a llamarle, intelectualmente asintomática. Repito, intelectualmente asintomática, no tiene ningún sentido, además lo dicen de manera, como argumentos dómines, no científicos, ni razonables, ni filosóficos, y cuyo éxito en su trabajo es directamente proporcional a la magnitud de esta fuerza e inversamente proporcional a su actividad. El principio de Werther, que se llama naturopatía, que en su libro Las leyes de la salud, va viendo cómo vamos sistematizando y de dónde viene, contexto histórico, contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Y otro aniversario, aparte de Werther, que también, creo que había estado por aquí, lo vimos antes, ¿no? Sí. Que da una señora que es muy interesante, aquí está, recuerda a Gerda Alexander, 114 aniversario de su nacimiento, por su aportación, trabaja más bien lo que ahora denominamos naturopatía ergásica, cuidado, naturopatía ergásica. Ella habla, su libro se llama La eutonía, lo que es el movimiento, lo que es la danza, creo que ella es de origen de Dinamarca, ¿no? No, nació en Alemania, pero trasladó a Dinamarca, efectivamente, al igual que Friedrich Krey, que también es otro método que se llama naturopatía ergásica, muy interesante, hizo hincapié en la inteligencia, la sensibilidad y la conciencia más que en el simple ejercicio físico. Entonces inició otra que se llama eutonía. Eutonía significa el tono normal. Está la hipertonía, la hipotonía y la eutonía, y desarrolla todo un proceso muy interesante, y como todos pasaron por una serie de experiencias, vamos a llamarle experiencias de salud. Y fijaros que por eso, que a pesar de que los médicos le prohibieron todo tipo de actividad, pudo finalizar su estudio como profesora de rítmica de Alcroce en Alemania y trabajar la enseñanza del movimiento y la música. Y fijaros que ya en el año 33 se traslada a Dinamarca, en el que reside hasta su muerte en el año 94, y funda la Escuela de Eutonía. Es muy interesante su estudio, su aportación, y cómo se puede, dentro del marco conceptual de la naturopatía y de la intervención naturopática, que son preguntas que siempre habéis dicho, oye, ¿se puede incluir esta, se incluye el otro? Bueno, traemos, ¿por qué? Porque lo que después se derivó en su momento, lo que se llamó la antigimnasia, todas esas corrientes, son muy interesantes de tener en cuenta en naturopatía ergásica, ¿de acuerdo? Aquí está su obra clásica, ¿no?, que es la Eutonía, Eutonic, Theolistic, Descubrimiento en la persona total, en el año 81, publicado en New York. Y la otra es la Eutonía, un camino hacia la experiencia total del cuerpo, publicado en Buenos Aires, está en español, podéis leerlo también, muy interesante. Y, como digo, en la praxis naturopática, pues, junto con otros métodos que tenemos, normalmente un profesional naturópata colegiado, normalmente, pues, son herramientas. Le voy a decir el número, porque dice, yo tantas no domino, sí, no voy a decir el número, pero bastante según las áreas de conocimiento y después las especializaciones que haya uno hecho, ¿de acuerdo? Bueno, y por último vamos a ver, de origen alemán, bueno, inicia todo lo que llama la Escuela de Iridología Alemana, que es muy interesante, que es Josef Angerer, que también tiene su escuela también, creo que es Mune, ¿no? Sí, Heilpraktiker Schule, lleva su nombre, y es una escuela donde se forman Heilpraktiker, que es la palabra, se traduce a español como naturópata, Heilkunde, naturopatía, y Heilpraktikerin, masculino y femenino, traduce como naturópata español, ¿de acuerdo? Esos son como he comentado antes, al empezar el programa, los acuerdos internacionales de traducción. Después, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y naturopatía por qué? Bueno, pues es que es así. Y a través de la Federación Mundial de Naturopatía pues, se establecen todos estos elementos. ¿En qué estamos de acuerdo? Por los fundamentos, todo lo que es la teoría, la praxis, la epistema. Ahí estamos de acuerdo. Después el nombre, pues es lógico que en el planeta Tierra pues, no se habla el mismo idioma. Cada idioma,
lo tiene a su manera. Eso ya lo veremos en el tema, porque tenemos pendiente un congreso europeo de naturopatía muy interesante el 1 de abril, y vamos a ver en Europa cómo se dice naturopatía, que vamos a hacer un programa sobre eso cuando lo habéis pedido, y en Europa, porque en Hispanoamérica lo que hablamos español, el término es el mismo, pero vamos a ver en Europa cómo se traduce en los idiomas, incluso en Georgia también, y en su idioma también, en Armenia, para que veáis un poquito cómo es, ¿no? En el cirílico, y como habéis preguntado, digo, para que veamos la diversidad, lo importante que está, bueno, pues José Angueret, pues celebramos ya el 29 aniversario de su fallecimiento, falleció en el año 94, y su aportación al corpus naturopático pues se realiza primeramente en el campo de la iridología, aporta mucho, es lo que llama la escuela, había otro también, Joseph Deck, se llama, y José Angueret, lo llaman Joseph, y aporta lo que llama la escuela alemana de iridología, está la escuela francesa, la escuela italiana de Luigi Costa Curta, evidentemente Jensen, que empieza el tema, y después está la escuela española, principalmente con Ferrandi y algunos más, ¿no? Manuel Exacta también escribe sobre ideología, un libro muy bueno también. Entonces, bueno, pues queríamos traer, hay que recordar también, creo que sí, el 18 de febrero, pues recordar la vida y obra de Joseph Angueret, no olvidarlo. Porque, como he dicho muchas veces, ya habéis escuchado aquí en estos programas, y lo hemos dicho, todos los que hemos participado y seguimos participando, que si vemos un poquito más es porque estamos a hombros de gigantes, no olvidar los gigantes que construyeron la naturopatía. Nació el 26 de junio de 1907, y una de las figuras más importantes en todo lo que es la historia de la iridología. Y fijaros que se graduó en teología, participó como sanitario en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra volvió como un joven capellán católico contactado con Rudolf Schnabel, y a partir de ahí pues, se interesó ya en los fundamentos de la iridología. Se fue formando, seguía avanzando y profundizando. Comenzó a practicar la naturopatía, y como le ocurrió anteriormente a Sebastián Ernest y al pastor Emmanuel Freke, fueron tan numerosos aquellos que buscaban tratamientos naturales para sus problemas de salud, que se dedicó por completo a la actividad de naturópata. Le pasó lo mismo. Por eso, ya se dedicó al tema, después trasladó a Múnich, donde está la escuela que estamos comentando antes, aquí está la escuela, en Heilpraktikerschule, de la Asociación Nacional de Baviera, en Baviera, el estado de Baviera, y una asociación de naturópatas, creo que es de la más antigua, que es del año 1948, que se constituyó en Alemania, no está mal, ¿no? Y su obra fundamental, que se llama la asociación, ¿no? Deutsche Heilpraktik, y ahora se llama Feuerbach Deutsche Heilpraktik. Hemos tenido contactos con ellos, y entré en Naturopatía Digital, la vicepresidenta de la asociación estuvo aquí apoyándonos en España, y después nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Tina Hauser, pues también, evidentemente, para nosotros es un honor que esté con nosotros vicepresidenta, y su trabajo, ella también da clase también en esta escuela, O sea que eso es importante, las relaciones que tenemos tan importantes. Aquí está su libro famoso, lo dejo aquí en inglés, ¿no? Aquí tengo que también, aquí en la sala, tengo un mapa iridológico suyo en alemán, muy interesante también, ¿no? Y aquí está, publica después aquí un libro que sí, cuando yo también estaba estudiando iridología, pues me hablaba mucho de la fenomenología oftalmotrópica. Fue importante porque cuando me formé, ¿no? Iridología, ¿no? Porque antes del año 81, aunque ya se publicó el primer plan de estudio, pero bueno, yo empecé a estudiar en el año 87, ya conocía el tema. Yo había hecho ya cursos, ¿no? En el año 81 hice acupuntura, después hice homeopatía, iridología, después hice ya que está el plan de estudio, pues hacerlo, ¿no? Y dentro de iridología recuerdo, ya con un gran amigo, también naturópata ya fallecido, que Dios lo tenga en su gloria, don Francisco Álvarez Chávez, decíamos Paco el Albino en plan coloquial. Bueno, me aprendí también una parte de iridología, y ahí conocí la escuela alemana, y todo lo que es la fenomenología oftalmotrópica. Fue en el año, fue 82, 83, me parece que fue, sobre esa fecha, ¿no? Y fue un tema muy interesante el contacto. Ya conocí yo la escuela española de Ferrandi, que era el que había, el manual Tocho Grande ese que había, y después ya pues entré en contacto con la escuela alemana a través de don Francisco Álvarez Chávez, y con la fenomenología oftalmotrópica. Fue fascinante, y en naturopatía esto es clave y fundamental conocerlo a la hora de hacer la valoración cualitativa
o evaluación cualitativa a través del iris, que no solamente el iris, es toda la fenomenología oftalmostrópica, desde la esclerótica, el iris, la pupila, todo se estudia. Es muy interesante, hasta las cejas también, todo es apasionante, y evaluación cualitativa, que creo que la he comentado otras veces, que algunos confunden diagnóstico por el iris. No, empecemos ya con... No empecemos ya, porque no funciona. Valoración cualitativa, siempre, nunca cuantitativa, porque necesitamos la cantidad y la analítica y los estudios. Y confundir una cosa con la otra es lo mismo, que ya me lo comentaron también, que como un naturópata podía decirle a una persona que tenía esto, hasta el nombre, después se hizo las pruebas analíticas y dice, pues no tiene usted nada de esto. ¿De acuerdo? El iris no se hace diagnóstico. Diagnóstico stricto sensu. Ahora, si por diagnóstico queremos entender lo que nos dé la gana, pues un triángulo tiene 200 lados, ¿vale? Pero vamos a ser un poquito lógico. Lógico y lógica. No confundir ser lógico con ser un pato lógico. Tiene que los patos también pueden ser lógicos, como decía el chiste, ¿no? Bueno, este es un chiste ya por la hora que es cuando este chiste. Bueno, pues la iridología es muy importante y la fenomenología oftalmostrópica es sumamente importante. Que aquellos quieran profundizar, pues, como he comentado antes, cualquier centro homologado que dé un experto, que la asignatura de iridología se da en segundo, de naturopatía en semiología naturopática, iridología, que te paren, oye, quiero profundizar un poquito más en toda la fenomenología oftalmostrópica, el tema, pues después el centro seguro que organiza algún experto, que se llama en semiología naturopática 2. Iridología, ¿de acuerdo? O sea, que podéis dirigiros y se aprende un montón, Así que creo que falleció, a los 87 años falleció, o sea, 18 de febrero de 1994. Y el conjunto de su legado, pues evidentemente continúa hasta nuestros días. Sus ideas y sugerencias siguen vigentes entre sus alumnos y los profesionales naturópatas comprometidos con su trabajo. Tanto en Alemania, sobre todo en Baviera, precisamente en Múnich, está de la escuela, y evidentemente aquí en España, cuando llegó en su momento, toda la obra de iridología tan interesante, que como esta la conocé, fue el 82, 83, y la fenomenología oftalmostrópica es algo muy importante que todo profesional naturópata tiene que conocer, después todas las escuelas que hay y su desarrollo. Bueno, pues este era un poco pues lo que esta semana hemos tenido en noticias en Naturopatía Digital, aparte evidentemente por todos los vídeos que estáis viendo, Naturopatía TV, de todos los temas que estamos haciendo. Bueno, y lo que tenemos previsto para ya empezamos el mes que viene, pues tenemos ya otro congreso, que este es el Congreso del Cantábrico, el Congreso de Naturopatía del Cantábrico, muy interesante, donde van a participar pues, los profesionales naturópatas colegiados de Galicia, de Asturias y de Cantabria. Y se ha puesto en marcha, tenemos toda la publicidad que la haremos ya, está metiendo en las redes, en la página web nuestra, colegionaturopata.es, podéis ver también toda la información, y como siempre hacemos una convocatoria abierta, es decir, cualquier profesional naturópata, aparte de evidentemente los colegiados tienen prioridad, como decimos siempre, invitamos, quieran participar. Participan como invitados, después cuando pone al lado, normalmente pone naturópata colegiado FENACO. Colegiado FENACO, cuando ponemos la R, significa que está en marca registrada. Está registrada, ¿de acuerdo? Y la utilizamos en exclusiva a los profesionales naturópatas colegiados. Digo esto porque está registrada en marca, patentes y marcas. Y el que no esté colegiado pues aparecerá en la publicidad como VD. VD es una autorización que da la Organización Colegial Naturopática, en nuestro caso. Si es de otro país, tiene que dar la autorización la asociación que está. Y si no hay asociación, donde sea, pues si quiere participar, siempre tiene que llevar el VD. No puede llevar naturopata colegiado. Así que hacemos la invitación abierta, quien quiera participar también, poner sus ideas sobre la naturopatía, tema abierto, no hay un tema cerrado, y esperamos, bueno, pues que el que quiera, ¿a dónde se dirige? Por organización@colegionaturopata.es. Repito, organización colegial naturopática. Está la página web, que podéis entrar directamente, colegionaturopatas.es, y ahí viene todo el tema, pero el correo es organización@colegionaturopata.es. Entra y pedí información sobre el tema, vídeo, y después el día 8 el día de la mujer trabajadora, es lo mismo, vamos a, como el año pasado,
pues poner en las reivindicaciones de las profesionales naturópatas, y esto se hace a nivel internacional. Nosotros también participamos para que haya toda una naturopatía suene en todos los idiomas, que eso es importante. Estas son las actividades que tenemos próximas, aparte de la campaña que empezaremos en abril, un poquito otra vez exigiendo que nos reconozcan como profesionales sanitarios, que también es importante. Entonces, pues empezamos el día de una vez. Sin nada, nos despedimos hasta el próximo día y nos podéis ver, como siempre, pues en Naturopatía TV, nos estamos retransmitiendo este programa, Naturopatía TV en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales estamos. Nos podéis escribir, comentar, aportar ideas y preguntas importantes como las que hemos estado respondiendo hoy. Así que nos vemos el próximo día en Ciencia Naturopatía.